Buenos días, os doy la bienvenida a este directo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy estoy muy ilusionada porque voy a traer a mi amigo Juan Ojeda a hablar sobre sedentarismo, sobre dolor, sobre movimiento y va a ser una charla muy interesante porque ya veréis lo fácil que él explica todos estos conceptos complejos sobre la salud. Vamos a esperar a que se una para darle la bienvenida. De hecho, Juanje fue mi primer entrenador online antes de que yo me empezara a dedicar profesionalmente al entrenamiento. Recurrí a él porque tenía muchos problemas de movilidad de hombros, de caderas y no te puedo dar entrada. Tengo que esperar a que entre él para darle entrada. María, gracias por estar ahí como siempre apoyando. Y y nada, Juanje precisamente me ayudó a eso, mejorar mi movilidad de hombro, me dio esas primeras herramientas y introdujo todo lo que es el campo de la movilidad en el entrenamiento y sobre todo cambió mi forma de afrontar o ver el entrenamiento de fuerza. No solamente es levantar cargas, sino controlar tu cuerpo, ese control motor, mejorar mi calidad de movimiento como base antes de, como diría Gary Cook, cargar sobre la disfunción. Que yo en aquel momento realmente llevaba muchas enzimas porque habían sido como 10 años o más de sedentarismo, de estar en una oficina, de hacer muy poco ejercicio, había tenido sobrepeso, entonces había, digamos, generado una serie de adaptaciones que cuando me quise poner a hacer fuerza cada vez que levantaba carga sobre la cabeza, pues me sobrecargaba el trapecio, o me dolía la lumbar porque compensaba echándome hacia atrás. Luego pies planos, bueno, tengo hasta juanetes, aunque a veces no lo veáis. La verdad, ya visteis mi columna vertebral, escoliosis y hiperlordosis, soy un panorama interesante. Vamos a ver si se une. Aquí estamos, bien. Pues ahí, lo invito. Y ahora damos paso a Juan. Buenas, Juanje, ¿qué tal? Buenas, ¿me Yo oyes? perfectamente. ¿Tú a mí? Vale, vale. Sí, bien, bien, bien. Voy a dejar esto un poco porque Vale. no me no me hallo bien con Instagram. Sí. Tengo poca práctica, entonces. Bueno, Y con las cámaras. le estaba comentando que, bueno, fuiste mi primer entrenador online. Me ayudaste en esa transición de sedentario a ser humano funcional, por lo menos a empezar a acercarme a lo que sería la funcionalidad. Y nada, bueno, para los que no lo conozcáis, él tiene su propio blog de ser humano de funcional, de sedentario a ser humano funcional, que la verdad es que es muy bueno porque explica términos que normalmente les damos muchas vueltas, nos volvemos muy complejos, nos metemos en terminología que muchas veces vosotros igual no entendéis, pero él siempre lo ha sabido simplificar. Y luego el libro de 3 pasos contra el sedentarismo, muy recomendado, que además lo vamos a sortear al final, igual alguna sorpresita más por ahí, a los que os queréis. Y nada, y luego el grupo de movilidad articular de Facebook, que la verdad ahí hace una labor divulgativa también muy bueno. Aparte nos conecta un montón de profesionales del sector más interesados en este campo. Y la verdad es un sitio donde es serio, conviene estar porque aprendes y no hay spam, como se suele decir, como puede pasar en otros grupos. Y nada, preséntate tú también más que sepa un poquito tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues gracias, Elena. La verdad es que, bueno, ya lo hemos hablado y yo le tengo un montón de cariño a Elena porque nos conocimos cuando estaba yo empezando en todo esto del entrenamiento online, que en aquella época no estaba muy de moda. Y la verdad es que he visto su evolución, ella ha visto la mía y ha sido, pues bueno, un camino muy bonito. Vamos, mi camino es un poco así raro, aunque me he dado cuenta de que tampoco es tan raro porque hay un montón de ingenieros que se pasan al tema de esto de la salud, la actividad física y demás, pero creo que ahí hay un par, ¿no? Pero yo empecé.
estudiando ciencias de la actividad física y el deporte. A mí me gustaba mucho, pero también tenía inquietud por otras cosas y entonces terminé cambiándome a informática y empecé a trabajar de temas de informática. Y entonces pasé muchos años muy sedentario, con muchos problemas de salud, de movilidad, de dolores crónicos y de un montón de historias. Y llegó un punto en el que me cansé y digo, esto no puede ser, yo todavía no he llegado a los 40 y me siento como si tuviera 60 y pico. Esto no puede ser. Entonces cuando empecé a replantearme, digo, bueno, yo estudié una carrera con conocimientos para este tipo de cosas y igual esto debería servirme. Empecé a recuperar un poco esos conocimientos adquiridos en la carrera y empecé a intentar buscar información nueva y aprovechando que en mi época de informática pues tuve que darle mucha caña al inglés, pues investigué mucho qué es lo que había ahí fuera, ¿no? Y al final pues siempre te encuentras cosas que Mm. aquí pues a veces llegan más tarde. Y entonces fue cuando empecé a dar pues con temas de la ciencia del dolor, la movilidad y una serie de historias que a lo mejor aquí todavía no estaban muy pues. Y me di cuenta de que sí, que había un montón de conocimientos que tenía, que a lo mejor cambiando el punto de vista, esos mismos conocimientos te daban otra perspectiva diferente y sobre todo eso, la posibilidad de decir, oye, pues es que tenga un dolor crónico no quiere decir que es un dolor para siempre. Crónico significa que llevas mucho tiempo con él, no que no se va a quitar nunca. Son términos diferentes que solemos asociar. Y como eso hay un montón de términos que de forma histórica, cultural, pues hemos ido asimilando como normales, igual que el concepto del dolor, ¿no? Y entonces me di cuenta que cambiando el punto de vista, pues podía cambiar muchas cosas. Empecé a trabajar en mi propia salud, dejé la informática, me volqué de lleno a investigar todo este tipo de cosas, empecé a trabajar primero con amigos, después con clientes, y, y así es como empecé a desarrollar toda esta carrera. Y hace 2 años decidí volver a cambiar, porque también me gusta mucho el tema de la informática, y entonces digo, bueno, yo más o menos he cubierto un ciclo, he recuperado mi salud, he desarrollado esa carrera profesional que de alguna manera tenía la espinita esa y demás, he aprendido muchas cosas, he conseguido transmitirlas a mucha gente, y entonces, como culmen, digamos, de esa etapa, decidí escribir todo lo que me hubiera gustado saber 5 años atrás o algo más en un libro de la manera más sencilla posible, porque era algo que yo quería que llegara pues, a mis clientes, a mi madre, a gente que no tiene por qué saber de este tipo de cosas. Y según el feedback que me da la gente, más o menos cumple su objetivo, más o menos se entiende bien, cubre todo ese tipo de cosas que creo que lo que tiene el libro y por lo que más o menos llega a mucha gente es que hay muchas de esas cosas que en realidad ya las sabes, pero no conecta los puntos, Exacto, sí. ¿no? Es como que te da esos puntitos que te faltan para terminar de ver el elefante y poder pintarlo, O ¿sabes? simplemente Entonces, tienen, creo que, tienen muchos mitos arraigados que te van contando unos y otros. Y claro, aunque alguno lo puedas cuestionar, si no ves la unión y la lógica, o sea, esa línea, te puedes creer algunas de esas cosas que te cuentan y claro, como que no encaja. Entonces empiezas a no saber realmente cómo funciona eso, cada punto. Una de las cosas, de hecho, que me gustó de ti es cuando hablabas del sedentarismo, que normalmente solo lo asociamos a inactividad física, pero tú el sedentarismo lo asocias a más cosas. Y me gustaría un poco que le contaras a la gente que otros patrones realmente también son sedentarios, pero que nosotros nos creemos que no lo son. claro, es que cuando te pones a indagar bastante en el tema, para no quedarte en la superficie, lo típico que te han dicho, lo típico que hace todo el mundo y demás, bueno, vamos a profundizar. Te das cuenta bueno, que ser sedentario te afecta a muchos más niveles de los que tú crees, ¿no? Y que si nos podemos ver desde el punto de vista más histórico y antropológico y demás, pues antes nosotros éramos nómadas y íbamos pequeños grupos moviendo de un lado a otro en función de las estaciones, de la comida, de lo que hubiera, ¿no? Y de las necesidades. Entonces, llegó un punto en el que nosotros decidimos asentarnos, crear grupos más grandes, construcciones, etcétera. Y entonces tuvimos que empezar a especializarnos porque éramos demasiada gente haciendo lo mismo, no tiene sentido. Entonces empezamos a especializarnos y eso era útil para la sociedad
pero al mismo tiempo eso es algo que, bueno, si tú te especializas en una cosa, dejas de hacer también otras cosas, porque no te puedes especializar en algo y especializar, o sea, en todo. Te tienes que especializar en ciertas cosas, no en todo, ¿no? Es un poco la clave. ¿Qué pasa? Que con las diferentes revoluciones industriales, que si primero la agricultura, de la revolución industrial, la tecnológica, cada vez todo estaba más automatizado, cada vez había trabajos más especializados, cada vez había mucha más tecnología que requería conocimientos más específicos y, y tecnología hablamos de la escritura, hablamos del juego, hablamos de la rueda, hablamos no necesariamente tecnología como la tenemos ahora del móvil, etcétera, ¿no? Y entonces cada vez que había una revolución de estas tecnológicas, pues se iba especializando la sociedad y cada una de las personas y los grupos eran más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada persona terminaba haciendo tareas cada vez más específicas y dejaba de hacer tareas que antes eran normales, eran comunes, que las hacía todo el mundo. Y eso nos pasa a todos los niveles, a nivel de cómo movemos las manos, pero también a nivel de cómo pensamos, qué tipo de problemas resolvemos todos los días, o cómo usamos los ojos, o el tipo de comida que comemos, porque ha cambiado mucho la comida y comer diferente depende de la estación, pues más o menos ahora comemos igual todo el año porque tenemos supermercados, tenemos neveras, tenemos cosas que antes no teníamos. Entonces, podemos comer todo el año lo que nos gusta. ¿Qué pasa? Que al final, pues, falta esa variabilidad que había antes. Entonces te especializas, pues, en un tipo de comida. Entonces, tu microbiota se especializa en un tipo de comida. Tu sistema digestivo se especializa en un tipo de comida. Lo mismo con el movimiento. Te especializas en unos movimientos determinados, en unas posturas determinadas, pero no en otras. La vista, miras a una distancia siempre, la del móvil, la del ordenador, como mucho la persona que tienes enfrente o la pared de enfrente, pero antes era normal mirar al horizonte, un horizonte que normalmente estaba muy lejos porque no habían edificios en medio y tal. Entonces, si no practicas eso, el ojo al final también se adapta. Y uno de los detalles importantes es eso, es que a veces nos olvidamos que cada una de las células de nuestro cuerpo se va a adaptar a su día a día, a lo que recibe, los estímulos que recibe, a las células que tiene al lado, las señales que recibe de otras partes del cuerpo que están cerca o del exterior. Entonces, esa adaptación se va sumando y se crea una adaptación también más compleja, ¿no? Que es del cuerpo a nuestro entorno. Entonces, claro, quedarnos solo en la parte en la que ahora nos tenemos que mover menos y entonces eso nos crea unos problemas derivados del poco ejercicio, poco movimiento que tenemos, sí, es real, es un problema grave, pero no se queda solo ahí, hay que ir más allá. Pues si tu intestino no se mueve tanto, porque no te doblas, porque no giras, porque no caminas, porque no sé qué, empieza a trabajar peor y a lo mejor pues tienes problemas de estreñimiento o tal. Si tu cadera no se mueve de una manera determinada, puede que hagas otros movimientos y por ejemplo, puedes que hagas un montón de kilómetros en bicicleta, pero si estás trabajando todo el día sentado, te vas a coger la bicicleta y estás en una posición más o menos sentado, tu cadera no, hay ángulos que no va a coger nunca. Si tú trabajas siempre con el ordenador y con el móvil y nunca miras lejos, pues vas a empezar a perder la vista de lejos, vas a empezar a perder la vista periférica, la forma de respirar, si siempre estás en una postura encogida, te va a costar respirar de otras maneras. Si nunca te agachas, te levantas, giras, haces cosas que reten pues, tu sistema del ritmo, lo que sea, pues tu sistema vestibular pues, se va a ir atrofiando y no va a funcionar tan bien, que al final el sistema vestibular también influye con la presión arterial, influye con el sistema digestivo, influye con tu percepción de dónde estás en el espacio, de cómo te mueves. Entonces, son un montón de cosas que no nos damos cuenta que en el día a día, pues las movemos siempre de la misma manera o los utilizamos siempre de la misma manera y tenemos exactamente los mismos estímulos, o más o menos un grupo reducido de estímulos que nos condicionan cómo nos estamos adaptando, porque nos adaptamos cada momento. Y luego, A cada segundo que estamos vivos estamos adaptándonos hasta el día que nos morimos. y luego tenemos Entonces, otra cosa, perdona, que al final luego nos viene, bueno, entidades gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud, y todas esas a decirnos, nos hablan bien de actividad física, de entrenar 3-4 veces por semana, y la actividad física es como caminar o andar en bici, o sea, moverse en algo que no sea motorizado, pero es que al final
es lo que dices, estás en patrones repetitivos constantes, que hombre, muy mal, o sea, salvo que pierdas la fuerza de las piernas, no vas a perder la función de caminar, o sea, es muy difícil. Pero, y a veces se genera esa obsesión de los 8.000, 10.000 pasos, que igual si andas 4.000, pero es que luego, como dices tú, dedicas esa media hora que no te da tiempo a caminar porque por temas de salir de casa o lo que sea, la dedicas a mover las articulaciones, igual el beneficio y el impacto es mayor que eso. Como es que me acuerdo un grupo que estuve que una chica para completar los 1.000 pasos que le faltaban se puso en el pasillo de casa para adelante y para atrás. Y a mí ya me pareció perder todo el sentido común. O sea, me estoy diciendo que caminar y pasos para adelante y para atrás te va a dar más frutos que hacer bailar, yo qué sé. Te pones en tu salón y bailas, pero muévete, joa, porque al final es como muy mecánico todo. No sé, llevamos todo como al extremo. Claro, Exacto. es que al final es cierto que todo el mundo tiene que buscar pues su manera de hacerlo y hay gente que, bueno, pues su manera va a ser caminar para adelante y para atrás porque no tiene otra, pero no debería ser el ideal. No deberíamos quedarnos en esa, es lo que dices tú, oye, tema es caminar, ya está, es el objetivo final. No, el objetivo es movernos. Igual que el ejercicio es salud, hay que hacer ejercicio porque si no te mueres, porque el sedentarismo y tal. No, hay que moverse. O sea, moverse es indispensable para la vida porque el libro lo explico con más detalles, cómo influye el sistema cardiovascular y cómo eso influye en la salud de las células y de los tejidos, etcétera, pero que básicamente el movimiento da vida. Si no, ahora ya no se hace tanto, pero antes cuando te inmovilizaban los brazos, una pierna porque te lo rompían y tal, durante un montón de tiempo veías como la piel empezaba a tener un color Mm. ahí grisáceo chungo, el pelo te salía de más, era cosas de cuerpo muriéndose. Y era por falta de movimiento, y eso se sabe, y por eso ahora no se inmoviliza tanto tiempo, se inmoviliza menos tiempo y se intenta poner células un poquito menos rígidas, intentar empezar a crear movimiento antes, etcétera. Bueno, yo quiero Entonces, aprovechar el movimiento es fundamental. ese tema porque algo que, bueno, mi madre rompió el tobillo el año pasado, le pusieron una prótesis de rodilla este año, y algo que me llamó mucho la atención, claro, como es una persona más de 70 años que va a estar inmovilizada X tiempo, al tener en cuenta que le dan heparina, que es para licuar la sangre para que no le den trombos. O sea, Sí, fijaros hasta dónde llega el sí, tema de la inmovilización, que es que el hecho de que ser dos sí. semanas paradas, ya no es que hablemos de atrofia muscular, que es muy importante, yo le daba electroestimulación, la movía y tal, pero claro, decías tú, madre mía, o sea, es que te están dando algo porque te puede dar un trombo por la propia operación, porque se forman coágulos, pero también porque no te mueves, o sea, entonces te paras a Pero te pensar digo una de cosa, esas 8 horas que pasamos sentados, hasta qué punto, claro, luego hay Sintrón y ese tipo de medicamentos, porque, claro, estás exponiéndote a un riesgo que no eres consciente de él hasta que te medican. claro, es que por eso hice también un capítulo a lo mejor más largo del que a alguna gente le hubiera gustado, referente al tema ese, el sistema circulatorio y el movimiento, porque no somos conscientes de cómo influye el movimiento en que la sangre circule por el cuerpo y los nutrientes lleguen al cuerpo. Entonces, lo que estás diciendo de la marina no solo lo hacen con personas mayores, sino también lo hacen antes. Te ponen una escayola y ahí tal. Ahora no, has dado cuenta que te puede salir trompos incluso aunque seas una persona joven. ¿Por qué? Porque el movimiento, la contracción muscular influye en el movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, es muy importante. Y nos damos cuenta que al final, cuando metemos el pie dentro de un zapato durante todo el día y está en la misma postura exactamente, estamos poniéndonos la escayola también. Y cuando estamos sentados en la misma posición y sin movernos durante mucho tiempo, decimos, bueno, vamos a buscar una silla que sea ergonómica porque así yo puedo estar mis 8 horas trabajando, o 10, o las que realmente trabajemos, súper cómodo. Vale, sí, en el momento es como más cómodo y tienes menos molestia, pero eso a medio largo plazo es lo peor que le puedes hacer al cuerpo porque lo estás debilitando y estás creando eso. Pues Cathy Bowman, por ejemplo, yo hice un curso de biomecánica sobre ella que hablaba increíblemente sobre el movimiento de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos y los problemas que podía hacer el que hubiera codos, digamos, constantes en ciertas zonas y que es justo donde se crean las varices y todo este tipo de historias, que ahí se te abrían los ojos, ¿no? Se te abrían los ojos con este tipo de cosas en el que es que no se trata solo de que, bueno, es que si hago esta postura, pues soy más
me muevo menos y además soy más fuerte en esta postura, pero más débil en otra, que es la base de cómo enfoco yo el tema de la movilidad y demás. Hay mucho más allá, hay cosas mucho más allá de cómo se nutren los tejidos, de cómo el hecho de tú, se han hecho experimentos, ¿no? Por ejemplo, el tener una persona, hacer ejercicio con una pierna y no hacerlo con la otra y ver cómo cambia a nivel eh, eh, genético, o sea, lo que sería epigenético, de las células de una pierna y la otra, hay cambios a nivel epigenético, de la expresión de los genes que están en el mismo cuerpo, o sea, no dos personas diferentes, no dos Ya, ya. gemelos, que son experimentos que también se han tratado de hacer, sino es la misma persona, hacer ejercicio de una pierna y hacer ejercicio de la otra, no solo afecta a que el músculo de una pierna pues se fortalece más que el de la otra, o que tiene más gasto energético, y cambios en las mitocondrias, o que a lo mejor la grasa que 20.000 cosas que pueden pasar y que se saben. No, es que a nivel celular de las células que están ahí hay cambios diferentes. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar que hay partes de nuestro cuerpo que estamos constantemente moviendo todos los días de una manera muy concreta y otras partes que prácticamente no las movemos, entonces empezamos a ver un montón de piezas del puzzle de, oye, ¿y por qué hay estos desequilibrios y estos problemas y estos dolores y estas historias y tal? Empiezas a tirar del hilo y empiezas a encontrar cosas bastante De interesantes. hecho, creo que te lo escuché a ti, no sé de quién venía, que eso, la mejor postura es la siguiente postura, no la que se mantiene a lo largo del tiempo. Y me encantó la frase, siempre se lo digo, no, no. O sea, por eso se insiste ahora tanto en el standing desk, incluso a veces arrodillarse delante del escritorio, siempre que evidentemente eso nada que tengas los hombros arriba. Pero bueno, buscar todo tipo de movimientos y cambiarlos cada media hora, ponerse alarmas o algo que te saque de esa posición y trabajar de pie, hacer llamadas, eso, moverte, pero también no buscar lo más confortable. Y bueno, me llevó al extremo eso de, yo eché el sofá de casa y puse el tatami para el hecho de no tener que estar sentado en el suelo, es que no me queda otro remedio pues que rotar las caderas, que estar en esas posiciones que normalmente igual no estoy, y pasar más tiempo de pie trabajando, ese tipo, porque de pie pues tiendes a irte de un lado al otro, cruzar una pierna, vas cambiando los apoyos y al final, pues mira, siempre ha tenido un impacto muy positivo y yo creo que, como hablábamos antes en una llamada, el tema ese de las caderas igual no ha venido tanto por el entrenamiento o esas sesiones de movilidad que nos metemos cada día más exhaustivas, sino porque el día a día también le estamos dando menos tiempo de adaptación al cuerpo a lo que luego precisamente queremos arreglar. O sea, le metemos 8 horas una posición, luego pretendemos que en 30 segundos, un minuto de estiramiento, hagamos el cambio. Y o sea, que no es así, que lleva mucho tiempo, somos eficientes para todo. Sí, de hecho, no sé si fue el primer artículo que hice en mi blog cuando empecé, después de hacer, meterme todo ese tipo de conocimientos distintos, empezar a darle vueltas, darle muchas vueltas y tal. Y bueno, voy a empezar a plasmar un poco todas estas ideas un poco para mí primero y después también para si le sirve a más gente. Y fue precisamente hablando de cómo el título era, me gusta ponerle el título así un poco peliculero, el estás entrenando y no lo sabes, o algo así, estás entrenando todos los días, todo el día y no lo sabes. Y es por eso, porque tiene muchísimo más impacto todo lo que hace, de los pequeños detallitos, de los pequeños movimientos, pequeñas posturas que haces a lo largo del día, que cualquier entrenamiento que hagas. Entonces, sí, está claro que entrenamientos dirigidos, específicos, para temas concretos, son importantes y necesarios en ciertos momentos, con ciertas patologías o con ciertas deficiencias, pero nosotros hemos ido construyendo un montón de problemas o de adaptaciones, más bien, que, que ha llevado años y que ha llevado un goteo constante, que ahí te ponía una imagen bastante cutre, la verdad, porque la encontré por ahí, pero que era una barca, unas personas en una barca con un agujero, achicando el agua y claro, no tapabas el agujero. Entonces, eso es un poco la misma idea. Tú puedes estar haciendo ejercicios para estirar, para activar, para no sé qué, para lo que tú quieras, y fortalecer, pero si tú no dejas de hacer lo que te está produciendo eso o cambias algo en tu vida para que eso no tenga tanto impacto, pues no vas a avanzar mucho. Yo siempre pregunto La cosa va a ir muy mucho a lenta. los clientes por temas de cadera.
si hay mucha tendencia, por ejemplo, a cruzar una pierna sobre otra y mantenerla mucho tiempo ahí, porque a nivel de ingle, aductores cortos y demás, se generan luego bastante resistencias, molestias. En cuanto hacen una zancada un poco amplia, aquello es la muerte. Claro, es que al final el cerebro, que hablas mucho del libro también a nivel neuronal, llega un momento en que deja de reconocer ciertos rangos de movimientos y para él es como si te estuvieras desgarrando el músculo, porque realmente ya no sabe cómo relajar ese músculo hasta cierta distancia o incluso cómo contraerlo más de esos rangos intermedios. Entonces nos acostumbramos a movernos al 50% de lo que realmente sería capaz de llegar a la articulación si constantemente hiciéramos movimientos amplios. Y bueno, eso ya sin luego entrar en temas de hipertrofia, que es que yo soy bastante hater con el tema de desarrollar toda la masa muscular posible. O sea, que sí, que está muy bien para ese objetivo, pero a nivel de salud realmente te das cuenta de que, como tú dices, el movimiento es más importante y luego sí que a nivel de fuerza, evidentemente, unos mínimos o unos mínimos que no son tan mínimos, pero bueno, que puedas levantar tu propio peso corporal en sentadilla me parecería como un mínimo para todo el mundo. No hace falta el doble, no hace falta ser un powerlifter. Pero hombre, eso te asegura que de mayor te vas a poder levantar de una silla por lo menos. O correr X kilómetros en X tiempo, que tampoco tienes una maratón. Que a nivel de oxigenación de tejidos también, ¿sabes? Tener como unos objetivos que decir, bueno, esto lo quiero mantener toda mi vida, pero eso no supone que tengas que ir 5 veces al gimnasio ni dedicar tu vida a entrenar, porque realmente necesitas mucho menos para ese rendimiento, pero para el movimiento igual nos pasamos al otro lado, al no pain no gain de esfuerzo y el bajo movimiento nos estamos quedando cada vez más cortos. Entonces yo creo que, como siempre, polarizamos y al final, bueno, va así. Sí, sí, sí. No, de hecho, a ver, yo creo que el tema del deporte, la actividad física, el ejercicio, es un tema que si te gusta, pues para adelante. Haz todo dentro con cabeza y tal, planificación, intenta hacer todo lo que vaya en esa línea, pero para salud. No es necesario llegar a esos niveles que normalmente te ven. ¿Vale? Hay una franja intermedia que es la más saludable. De hecho, los deportistas de élite tienen muchos problemas, tanto a nivel de sobreespecialización y algunas lesiones típicas de esos deportes, como después otros problemas de salud. Entonces, hay un rango intermedio que es el saludable y después también puedes hacer cosas para, oye, que te gusta practicar un deporte y quieres llegar a mayor practicando ese deporte. Hay formas de también hacerlo, pero complementando, porque al final, si tú te especializas tanto en algo, da igual lo que sea, la actividad que sea, vas a tener deficiencias en otro lado. Entonces, la idea es ir complementando, detectando todas esas áreas que no tocas tanto, ese tipo de movimientos, ese tipo de estímulos que no tienes tanto, y intentar suplementarlos, porque al final, un poco lo que iba a comentar antes era eso, el movimiento es indispensable, es necesario para vivir. Hay un montón de ejemplos que demuestran esto y un montón de estudios que demuestran esto, pero el ejercicio básicamente es un invento del ser humano para cubrir esas necesidades que en la vida moderna no las cubrimos. Entonces, ya sea porque nos quedamos con algunos problemas de movilidad, de dolores y tal, derivados de nuestra vida diaria, o porque lo necesitamos para llegar a un nivel determinado en nuestro deporte, tenemos que cubrir esa distancia, ese gap con ejercicio. Pero no es algo que necesitemos hacer para tener salud o para vivir. Digamos, es movernos de maneras muy variadas y tener estímulos muy variados. Eso es lo que necesitamos para vivir y estar sanos. Después lo otro es intentar cubrir, pues, oye, pues no puedo hacer no sé cuántos pasos, pues bailo, pues saco el perro, pues no sé qué. Te buscas maneras de cubrir todas aquellas áreas las que notas que tienen deficiencia. Y ahí entra, es muy válido tener todo tipo de alternativas de ejercicios, o de deportes, o de lo que te ayude a ti. Sí, no, bueno, y lo que hablabas de élites, por algo la élite son un periodo de 5 o 10 años, o sea, es que su vida útil no da más, porque el desgaste que una persona normal le supone toda esa dosis de ejercicio a lo largo de 40 años, ellos la concentran y llega un momento que es imposible, o sea, al final, aunque seamos organismos que nos estamos reparando continuamente,
claro, tenemos una capacidad de recuperación que en ese caso pues se va acortando, porque no le das los tiempos que requerirías a nivel de salud. A nivel de salud, pues entramos 2 o 3 veces a la semana y nos recuperamos con calma, y si tenemos agujetas, pues mira, pues igual espero una semana, un día más de lo que pensaba, porque es que realmente yo lo que quiero es sentirme bien con el ejercicio, sentirse machacado de sesión a sesión. claro, Llega un momento que por algún lado la tolerancia del tejido va a decir, se acabó, o sea, te obliga a parar. claro, además, si estamos hablando de la IT, estamos hablando de gente que quiere llevar el límite del ser humano un poquito más allá. Estamos de la gente que está intentando ver hasta dónde podemos llegar, y al final, pues, oye, tú estás llegando, estás tocando límites. Entonces, eso y aparte, una cosa muy importante, que sobre todo Instagram y otros más visuales, pues la gente se olvida muchas veces, es que alguien quiere empezar a correr, de repente ve a gente corriendo, o quiere empezar a hacer powerlifter, o quiere hacer cualquier calistenia, cualquier cosa, y dice, qué guay, voy a hacer lo que hace este porque es el mejor y tal. Pero es el mejor, a lo mejor lleva 14 años entrenando progresivamente hasta llegar al punto que estás viendo tú. Tú no puedes pretender, después de 30 años, sin prácticamente haberte movido en 3 meses, hacer lo mismo que hace esa persona. Esa persona no ha llegado ahí en 3 meses, ha llegado ahí en 14 años. Normalmente la gente que vemos en la elite son gente que salvo algún breed que realmente son sobrehumanos y que tal, pero que normalmente no han estado parados el resto de su vida. Todas esas personas que son capaces de cambiar de un deporte a otro y ser unas máquinas y tal, son personas que se han expuesto a mucha variabilidad, que tienen una genética determinada que les predispone, pero que al mismo tiempo esa genética les ha hecho siempre buscar actividades y movimientos que desarrollen eso. Entonces les es muy fácil cambiar después, pero tienen una base muy amplia que les permite eso. Entonces no tenemos que perder de vista eso, porque nosotros probablemente no seamos esa persona, y no seamos ni el atleta que lleva 14 años entrenando, ni la persona que es capaz de cambiar de un deporte a otro como nada, y que necesitamos un tiempo de adaptación. Y es normal. Esto funciona así, no es nada que tú seas mejor o peor que nadie. La adaptación va como es. Tú le das un estímulo, descansas, te alimentas, adaptación. Estímulo, descanso, alimentación, adaptación. Va así, no hay más reglas, es muy, muy No, básico. no te Luego despiertas. podemos empezar a hacer que sí, Si no te despiertas claro que nos podemos haciendo volver el locos, circo del sol o hipertrofiado al máximo, o sea, eso ya es un proceso, no te das da cuenta. igual. Y como digo yo cuando empecé contigo hace 5 años, como tampoco, o sea, me gusta lo que dices tú, pues ahora pruebo las que te ves luego, las claves luego, no sé qué, entonces iba cambiando. Entonces, evidentemente, probablemente tú pudiera tener una mejor sentadilla si me hubiera dedicado a hacer sentadilla todos los días, pero como no es algo que a mí tampoco me resultara como la prioridad absoluta, dije yo, bueno, llegará a medida que vaya explorando, llegará, aunque vaya más lento. A veces tampoco tenemos por qué conseguir llegar de 0 a 100 en 3 meses. Podemos decir, bueno, pues mientras voy trabajando y sé que está ahí, porque eso de que quería que comentaras, o sea, qué limitaciones tú también en tu tiempo como entrenador has encontrado más, y que la gente muchas veces pues se las pasa por alto, y eso, quiere pasar de 0 a 100, olvidan, ya no tanto a veces trabajarlo, pero por lo menos ser consciente dónde están, para sortear igual un poco y ver cómo puedes, bueno, mientras las trabajo voy a hacer otras cosas. Mm. Yo, eh, una de las razones por las que me centré en la movilidad es porque me di cuenta que al final eso estaba frenando el progreso de todos mis clientes, y el mío incluido. Veía que, claro, si tú no tienes una buena movilidad, no estoy hablando de eso, de ir al Circo del Sol, ni hacer cosas muy locas, estoy hablando de una movilidad básica para moverte y tener opciones de movimiento en todas las articulaciones. Si no tienes eso, vas a hacer la técnica mal, te va a costar más esfuerzo, vas a estar reforzando unos patrones en los que, bueno, no es el más eficiente, con lo cual a lo mejor terminas estresando más de la cuenta algún tejido, tienes molestias, etcétera, que a lo mejor precisamente por eso pues ya no te gusta esa actividad y entonces la haces menos. Entonces sí me di cuenta que si mejoraba un poquito lo básico, la movilidad general de la persona, y sobre todo detectar cuáles eran los puntos que suelen ser muy comunes, ahora lo digamos, de la persona, de repente le resultaba más fácil hacer cualquier otra cosa, le resultaba más agradable hacer cualquier otra cosa, tenía más control sobre su propio cuerpo, sus articulaciones, y entonces era más fácil explorar,
hacer otras actividades, decir, hoy proponerle algo y que lo hiciera, y todo eso mejoraba mucho más rápido que si empezaba directamente a, bueno, vamos a hacer este ejercicio y el otro y ya veremos cómo mejoramos. De otras cosas porque veía mucho, ¿no? Solo veía mucho de que la dinámica general, por lo menos cuando empecé yo, ¿no? Y quizás era una de las razones por las que me metí, que era porque no me cabía en la cabeza que la gente entrenara a otra gente así. Era, bueno, tú ponte a hacerlo y ya irás mejorando. No, eso no va así. Eso no funciona así. Tienes que ser la persona adecuada. A lo mejor la persona pues necesita una habilidad primero antes de algo, necesita un mínimo de movilidad para algo, necesita una resistencia básica de la musculatura o del sistema cardiovascular para poder hacer ese ejercicio en condiciones. Entonces, eh, todo se puede adaptar. Y eso es una de las cosas que creo que son básicas para cualquier entrenador, entrenadora, es el adaptarse a la persona, y cualquier ejercicio puedes tocar miles de cosas y adaptarlo a la persona para que pueda hacerlo. Entonces, si el objetivo es que aprenda no sé qué, vale, pero puedes hacerlo de diferentes maneras y buscando, oye, pues, por dónde entrar. Entonces, para mí la movilidad fue básica, y la movilidad yo lo entiendo no tanto como pues abrirme de piernas todo lo que pueda, tocar con la cabeza, las rodillas y los codos, el suelo, cosas así muy locas, sino simplemente tener opciones. Yo lo veo como el concepto que habla Nassim Taleb en Antifrágil de la opcionalidad, que es, oye, pues si tú te pones de cuclillas y puedes ponerte de cuclillas con los pies paralelos sin que se te levanten los talones y llegar abajo, guay. Si cuando lo haces, las puntas de los pies se te empiezan a ir para allá, se te levantan los talones o tienes un dolor insoportable, entonces es que te faltan opciones. Te faltan opciones de movilidad que deberías tener. Entonces a lo mejor deberías trabajar en eso. No quiere decir que estés mal, que te pase algo malo, qué tal, pero sí te va a limitar a la hora de qué cosas puedes y qué cosas no puedes hacer. Entonces, tu objetivo como ser humano funcional sería pues intentar tener las mayores opciones posibles, y entonces tener una movilidad básica en todas las articulaciones va a hacer que tengas muchas más opciones a la hora de moverte. Cuando vayas a hacer un movimiento, normalmente el sistema nervioso va a intentar buscar con lo que tiene la mejor manera de hacerlo. Y por eso existen las compensaciones, que son algo bueno, ¿vale? Que a veces los demonizamos, y si no tuviéramos compensaciones, pues si nos rompemos una pierna o nos doblamos un tobillo, no podríamos caminar. Pero como existen las compensaciones, como nuestro sistema nervioso es capaz de reorganizar todo el cuerpo para poder seguir haciendo la tarea que queremos hacer, como caminar, como coger algo, hacer algún tipo de movimiento, a pesar de que alguna parte de nuestro cuerpo no funcione como debería, podemos hacerlo. Y eso es algo que adaptativamente es súper interesante. ¿Qué pasa con las compensaciones? ¿Cuál es el problema de las compensaciones? Que si siempre hacemos las cosas de la manera compensada y aprendemos que esa es la manera normal de hacerlo, que no es la más eficiente, simplemente algo para poder ir saliendo del paso, después, aunque ya el sistema, el cuerpo esté mejor y ya puede hacerlo, como ha aprendido que esa es la manera normal, va a seguir yendo por ahí. Entonces vas a perder opciones, porque se va a adaptar cada vez más a esa manera de hacerlo, y la manera más eficiente no vas a hacerlo nunca. Sí, eso de eso que decías tú al principio, sobre todo, de tenemos a veces ciertos entrenadores, o a mí me ha pasado de escucharlo en el gimnasio y me ponía muy de nervio hablando entre varios clientes, aunque les salía mal la técnica, notabas que ahí algo le estaba frenando. O sea, no era un tema de que el señor no supiera hacerlo, era que no era capaz de hacerlo. Y otro diciendo, no, tú practica que te sale. Y yo, pero vamos a ver, y lo llevas a la pared, claro, y dices tú, vale, toca con los dedos atrás, y se te quedan así, y dices tú, no, deja de practicar. O sea, vete al arma y te sientas, y empujas en el arma, y vete al patrón, y luego estiramos, o damos movilidad ahí, relajamos pectoral, o sea, hacemos todas estas técnicas, lo que quieras, pero no le hagas caso, o sea, porque al final te rompes, o sea, o te rompes, o lo va a hacer mal, pero bueno, no sé, eran cosas que dices tú, tenemos esa cosa de que es como una falta de práctica y muchas veces es una falta de capacidad y como digo yo, gracias a Dios que tenemos un cerebro que es mucho más inteligente que nuestra conciencia y nos frena, o sea, yo decía, es que
voy a hacer esto, me duele aquí, claro, dejas de hacerlo. Porque él no lo considera Sí, seguro. De repente mejoras el rango y te sale o levantas más peso de repente y dices, pero si no he practicado en X meses y solo me he dedicado a mejorar la movilidad y de repente, ¿cómo soy capaz soy más fuerte? No, ya eras más fuerte. No eres capaz de expresar la fuerza porque te está viviendo, o sea, te está poniendo parches por... claro, y a veces incluso un hueso contra eh, hueso que no avanza y eso no lo vas a mover a base de repetición, eso no vas a conseguirlo así, tienes que conseguir que la articulación funcione bien y que ya no haya ese choque que te impide físicamente que se mueva y a veces es simplemente eso, a veces es, oye, tengo debilidad en una musculatura, tu sistema nervioso no se fía de que llegues más allá, te frena, te bloquea y te frena. Y por mucho que tú hagas, y de hecho, si tú haces trucos o hacks para que funcione porque relajas utilizando que si una técnica que no sé qué y tal, y consigues relajar la musculatura y llegas a ese punto, mal, porque el sistema nervioso te estaba protegiendo de eso porque no era seguro. Entonces, mmm, hay que tener cuidado con esas cosas. A mí me pasaba mucho con clientes, unos cuantos clientes que hacían, por ejemplo, CrossFit. En el CrossFit hay una mentalidad, quizás ya menos, porque hay mucha más conciencia de movilidad, de lesiones y tal, pero sobre todo más al principio, pues la gente era como, bueno, da igual, tú sigues y ya saldrás y vas a tope y pum. Entonces, claro, me encontraba con eso, con clientes que dicen, "Ah, es que cuando hago movimientos OBG, pues están a las lumbares, está no sé qué. Claro, porque no tienes movilidad en el hombro. Si trabajas la movilidad del hombro o cambias la manera de hacer el movimiento, ya no tienes dolores en las lumbares, es automático. Pero porque no tienes ningún problema en los lumbares, el problema está en el hombro, está en la columna torácica. Entonces, si tú empiezas a darles esas opciones, ¿no? Esa opcionalidad de, oye, pues puedo mover el hombro de esa manera, puedo mover la columna de esa manera, o puedo adaptar el movimiento para hacer algo muy similar al trabajo que quiero hacer ese día, pero con mis limitaciones actuales. Cualquiera de esos casos te va a servir para hacer ejercicio sin dolor, sin molestia, que no te cueste y que puedas seguir progresando en los dos lados. Por un lado, en ganar esa movilidad que te hace falta y en otro lado, pues, oye, seguir trabajando, pues, a nivel metabólico, a nivel de fuerza, a nivel de lo que estés trabajando en ese momento. Entonces, eh, es muy importante eso, que hay veces que no se trata de que no sepas la técnica, es que tu movilidad o la resistencia, las protecciones que te pone tu sistema nervioso porque conoce mejor que tú el estado general del cuerpo, te están frenando en ciertas posiciones, ciertos movimientos porque no estás preparado. No estás preparado todavía, entonces, bueno, la manera es hacerlo progresivamente o detectar dónde están esas limitaciones e intentar jugar con ellas, ¿no? Entonces, y eso, bueno, los movimientos OBG, la parte de dolor de espalda, de las lumbares es súper, súper típico yo porque, como digo, claro, si te lanzas a hacer movimientos, tanto el overhead como la sentadilla, o sea, de hecho, para mí, lo más difícil, tren inferior, sentadilla, porque al final incluye todas las articulaciones y tienes que controlar pie, tobillo, rodilla, o sea, rodilla en lo que es la rotación tibial, tienes que controlar la cadera, tener movilidad, estabilidad en el core, o sea, es que son una cantidad ingente de requisitos que nos pasamos por alto, venga, tú a sentadilla ya está. Y luego, de hecho, ya pedirle a una persona con una sentadilla con peso corporal, ni siquiera brazos por encima de la cabeza, ya ves un panorama y ya te empiezas a hacer una idea de que ahí hay trabajo. Especialmente caderas, sí, pero tobillo, pues es que yo lo del tobillo y el pie es no, una no, cosa. Tobillo tiene mucha tela y mucho trabajo y por eso, exactamente por lo que estás diciendo, es por lo que me centré sobre todo en los ejercicios en el libro, en caminar, en colgarte o hacer variaciones de colgarte de las manos y sentadillo, sentarte en el suelo, sentarte de diferentes maneras y tal, porque al final son las limitaciones más comunes, da igual que practiques deporte, da igual que seas una persona súper sedentaria, todo el mundo tenía esas limitaciones, todo el mundo a distintos niveles. Y simplemente todos los días creando algún tipo de hábito que cambie cómo usas esa cadera, ese tobillo, ese hombro, esa columna, esa mano tal, ese trabajo constante, yo me di cuenta que eso hacía mucho más y se notaba mucho antes el cambio, la mejora, que, que cualquier ejercicio específico que les mandara, que eso, encima de esos hábitos nuevos creados, hacía milagros. Es algo que se nota muchísimo. Pero si no hay un trabajo en medio, si no quitas ciertos hábitos o intentas
limitar ciertas posiciones, movimientos, etcétera, que te están continuamente reforzando esa postura, como hablábamos al principio, y las cambias por otros y añades más variabilidad en todos esos movimientos, lo otro cae un poco en saco roto. Es como, vale, sí, trabajo tal, hoy vuelvo para atrás a los 3 días, ¿no? Y vuelvo para atrás a los 3 días. Entonces, no avanzas mucho. Pero en cambio, lo otro, aunque no hicieran los ejercicios específicos, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, mejora. Al final es Y como el digo, proceso de pérdida de grasa. Tú vas acumulando 20 kilos de grasa a lo largo de años y años y años y de repente dices tú, bueno, con tomar 3 ensaladas a la semana, ¿sabes? Voy a arreglar. O sea, por un lado, le sigues metiendo la misma cantidad, sigues con los mismos hábitos, sigues haciendo exactamente lo mismo, pero te tomas 3 ensaladas a la semana y ya está, arreglado. ¿No? O sea, estás evidentemente, claro, está demostrando que no, que todo al final es una cuestión de hábitos, tanto para la nutrición, pero también para nuestro estado físico. Y quería aprovechar porque si no se nos va el tema del dolor, se nos va a escapar, que lo estoy viendo. Hablábamos antes de que, bueno, el cerebro pone limitaciones, pone frenos para protegernos. Entre esos frenos está la inhibición, no activar cierta musculatura para que no llegue allí la articulación, pero también el dolor es un mecanismo de defensa. Y quería un poco que explicaras el dolor cómo actúa, lo de no confundirlo con daño siempre en cualquier caso. Cuéntanos un poquito, porque lo tocas en el libro muy bien, pero quería que das un pequeño pincelada aquí. sí, yo la verdad es que el dolor es un tema que me interesó bastante siempre desde el principio. Una, porque he tenido un montón de episodios de cosas que han generado mucho dolor, desde migrañas cuando tenía unos 13 años o así, y que una etapa de un par de años con migrañas bastante fuerte, a tener un par de años más tarde también dolor de ciática bastante fuerte, de que haceme la pierna ahí totalmente tal y casi caerme al suelo y más tarde bastantes episodios de ese tipo de lumbalgias y dolor de ciática. Pero quizás lo más que he tenido es piedras en el riñón, que eso duele un montón. Que la verdad es que me ha hecho tener una relación con el dolor muy, muy peculiar de estar interesado y también aprender a manejarlo cada vez mejor, ¿no? Y cayeron en mi mano libros que me hicieron ver perspectivas diferentes de la que estaba acostumbrada, que es, bueno, el dolor es el dolor, te duele, te tomas algo, se te quita, Hmm. tal, es lo que hay. Y darte cuenta que no funciona exactamente así, que el dolor es bastante más complejo y para algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Y entonces buscar información sobre el tema y además, pues bueno, con mis clientes también, todos mis clientes eran personas, pues eso, pues normalmente a partir de 30 y largos para arriba, que eran muy sedentarios, que tenían dolores crónicos, algunos eran deportistas, otros no, pero todos tenían dolor, algún tipo de dolor, algún tipo de lesión antigua, o dolores que no sabían muy bien, no la habían identificado de qué era y tal. Entonces, para mí también era un tema importante y ahora la verdad es que hay bastante información sobre el tema y me estaba acordando el otro día que en el 2016 escribí mi primer artículo sobre este Hmm. enfoque del dolor, que ahora mismo está bastante en boga, pero gracias en parte a gente como Arturo Chea o Maite y demás, pero también hay muchos otros profesionales que están metidos en el tema y que están divulgando muy bien. Pero ya en el 2016 estaba súper metido en ese enfoque del dolor, ¿no? Lo que hay que entender en el dolor eh, principalmente es que es una percepción, es una experiencia que tenemos, no es una señal que te llega desde el cuerpo, porque nuestra percepción, o sea, nuestra idea así antigua del dolor es que algo te produce daño en el cuerpo y eso manda una señal que es el dolor. Y eso no es así, eso no ocurre así. Al final es un poco como los otros sentidos, como la vista, como el gusto, el Hmm. olfato, el oído y demás. Nosotros no vemos la realidad, nosotros recibimos señales, recibimos la luz, fotones que llegan a nuestras células y después nuestro cerebro interpreta todo eso y digamos que proyecta un poco lo que cree que es lo que está pasando fuera. Y por eso se explican pues todos los efectos ópticos, si no, no tendrían sentido, porque no, si estuviéramos viendo realmente lo que está pasando, no existirían los efectos ópticos.
que podemos ver dos cosas a la vez, a veces vemos una cosa no, o por ejemplo el punto muerto, que básicamente es porque hay una parte del ojo que no tiene células fotosensibles que reciben esa luz. Entonces nosotros deberíamos estar viendo continuamente un círculo negro en todos lados porque hay una parte de nuestro fondo del ojo que no ve, ¿vale? Que no percibe esa señal de luz. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque por varios mecanismos. Uno es, tenemos un movimiento en los ojos así muy rápido, que va siendo como un barrido constantemente, que incluso se ha visto que si le ponen anestesia al nervio que maneja ese movimiento, no vemos. O sea, es súper importante ese movimiento de barrido que hacemos constante, muy, muy, muy rápido, casi imperceptible. Y otro, que el cerebro tiene la capacidad de decir, oye, yo espero ver tal cosa ahí, pues bueno, como sé que ahí no hay nada, yo he hecho más o menos un barrido, ahí debería haber algo, pues lo pongo y ya está, ¿no? Y hace una especie de alucinación, ¿no? Y vemos rellena ese hueco. ¿Qué pasa? Que cuando algo entra en ese hueco, en ese ángulo muerto, inesperadamente, tu cerebro no ha podido predecirlo, no sabía que iba a aparecer, puso lo que esperaba que hubiera. Por eso es el efecto ese de el ángulo muerto y no ver algo que estaba ahí, pasa por eso. A lo que voy con todo este rollo es que al final nosotros estamos experimentando lo que nuestro cerebro, a partir de la información que recibe, cree que es del mundo y nos lo muestra, ¿no? Y sobre todo que es lo importante. Y por eso, eso de uno ve lo que quiere ver y no hay mejor ciego que el que no, peor ciego que el que no quiere ver, pues es un poco muy real porque el cerebro intenta ver algo y se enfoca toda la información que tiene en mostrarte, ¿vale? Y todo eso es algo Sí, normal, ahí está nada el nuevo. contexto, la información que recibes del entorno, o sea, el contexto tú, si te cortas con un papel en una oficina, parece que te estás desangrando y te quiero urgencias, y sin embargo ha habido un montón de casos de soldados en plena guerra que años después descubren que tenían una bala alojada y tal, y decían, pues que con el tema de la adrenalina, el contexto, la supervivencia, ni siquiera me había dado cuenta, hasta que me lo descubren. Incluso hay un caso que cuenta Arturo en el curso que me gustó mucho, que es un obrero que va caminando por unas tablas y de repente se clava en la bota, bueno, y el tío gritaba de dolor, pero vamos, no quería que le quitaran la bota. Resulta que le quitan la bota y el clavo había atravesado entre los dedos y realmente no había tocado nada en el pie. O sea, es que era toda la imaginación de su cerebro y la situación de amenaza que se estaba creando, pero la información interna no era equivocada, o sea, realmente no estaba pasándole nada, era todo perceptivo, Claro, o sea, era rellenaba los huecos con el contexto que tenía y tal, y dice, bueno, probablemente habrá pasado esto y tal, y de hecho a la persona se tuvieron que sedarla sí, y me vamos, parece, hay un montón de casos de ese tipo que te dan pistas de que el dolor no es lo que nosotros creemos, ¿no? Y en el tema de los sentidos es un poco así. Entonces, el dolor es un mecanismo que tiene nuestro sistema nervioso, el cerebro, nuestro sistema nervioso, para alertarnos de cosas que cree que son peligrosas o potencialmente peligrosas para que actuemos. El dolor es una señal para actuar, para dejar de hacer algo o para hacer algo, ¿vale? Normalmente es para dejar de hacer algo. Estás haciendo algo que considera que es peligroso, ya sea, pues te estás moviendo de una manera determinada, estás cogiendo un peso de una manera determinada que no se fía, está pasando cualquier cosa o a lo mejor te estás acercando a algo que es demasiado caliente o lo que sea y dices, para. Entonces, es una señal que manda tu cerebro. Y es muy importante entender esto, que no es que el dolor esté en tu cabeza, es muy diferente. Que eso es lo que, sobre todo las personas que tienen dolor crónico son muy sensibles a esto, y eso por experiencia, porque te pasas toda la vida gente mirándote como diciendo, bueno, no será para tanto, bueno, tampoco tal, está todo en tu cabeza. Y que te diga que el dolor está en tu cabeza no es lo que tú quieres oír y lo vas a rechazar de manera visceral. Entonces hay que entender que, y sobre todo a la hora de transmitir esto, que es muy importante, el dolor no es que esté en tu cabeza, tú lo imagines. exacto. El problema, o sea, el problema no, el cómo funciona el dolor es que a partir de señales, de tu contexto, de tu memoria, de tus experiencias anteriores, decide si algo es peligroso o no. Y si es peligroso, va a mandar una señal. Y todo eso tú no lo haces a nivel consciente, ni decides si quieres tener dolor o no, sino igual que ocurren un montón de decisiones a nivel inconsciente en tu sistema nervioso continuamente para facilitar tu supervivencia, ese es uno. Y es el mejor mecanismo o uno de los mejores mecanismos que tiene el sistema nervioso para indicarte, oye, deja de hacer esto porque no me fío. Que puede ser real o no el peligro, pero
digamos que el cerebro es súper protector y prefiere, imagínense que estuviéramos en un entorno más salvaje o hace miles de años, si algo es potencialmente peligroso y no le haces caso, probablemente muera. Si haces caso, si no era peligroso, no pasa nada, si es peligroso, te ha salvado la vida. Entonces, eso es lo que han aprendido nuestro sistema nervioso a lo largo de años, miles de años de evolución y que está grabado por nuestros genes. Entonces, se trata simplemente de eso, tu cerebro va a intentar protegerte. Hay otros mecanismos para intentar protegerte, como puede ser volver rígida una articulación, y eso ahí entra el tema de la movilidad. Muchas veces, muchos problemas de movilidad no es tanto que no puedas estirar un músculo hasta cierto punto, o las fascias, o los tendones, ligamentos, o lo que sea, sino que realmente, a lo mejor, tienes cierta musculatura en la articulación, algo inestable, tu sistema nervioso detecta que la articulación es inestable y una articulación inestable es muy peligrosa. Bueno, peligrosa entre comillas, porque es muy fácil que se salga de la articulación y cree un problema y no pueda seguir caminando, ¿no? Ahora mismo pues no sería un problema, pero siglos atrás sí, tampoco hace falta miles de años, pero siglos atrás sería un gran problema. Entonces tu cerebro dice, bueno, prefiero que la articulación no se mueva mucho a que se mueva mucho. Es mucho más seguro. Entonces al final esa rigidez que nos damos a veces en ciertas articulaciones no es tanto que nuestra musculatura sea muy corta y que no llegue, sino que nuestro sistema nervioso ha decidido que no es seguro que le movamos más de la cuenta y ya la ha vuelto rígida. Y la mayor parte de las veces es un problema de fuerza, de control motor en algunos de los músculos, varios que están en esa articulación y que estabilizan la articulación. Entonces, por eso hay que intentar verlo un poco así, como mecanismos que tiene nuestro cerebro para asegurarnos nuestra supervivencia. Y el dolor es el mejor que tenemos, porque le vamos a hacer caso sí o sí, porque capta nuestra atención inmediatamente. Entonces, y con el dolor hay que tener en cuenta que eso, que es, por un lado es una experiencia y después también tenemos que diferenciar entre que es un dolor agudo y que es un dolor crónico. Porque claro, un dolor agudo, normalmente el dolor agudo está más relacionado con la señal inicial, con lo que está pasando, con que a lo mejor haya daño que el dolor crónico. Porque normalmente suele ser que te quemas, que te cortas, que te das un golpe. Todo eso iba a decir que sabes la causa inmediata. Quiero decir, o sea, te golpeas, es normal que te duela, porque al final esta vez un montón de señales de nociceptores, de esos nervios que están ahí captando información de las células, están recibiendo esa información, la mandan arriba y la interpretan. Y bueno, el cerebro por lógica dice, a ver, acabo de tropezar, es normal que me duela. O sea, no hay mucho y se te pasa, porque al final lo asociaste a lo que veas sangre, un corte, una dislocación, ahí es donde se va, evidentemente, la amenaza va a ser mucho mayor y no se va a pasar enseguida ese dolor, pero en otra situación sí. Y hablando de esto, quería comentar que eso luego lo podemos aplicar a lo típico, que nos despertamos con dolor de cuello, con dolor lumbar o con algo que ahí no estaba el día anterior, no ha habido ningún esfuerzo, ningún accidente, nada extraño, pero empezamos con la paranoia de voy a ir al traumatólogo, voy a ir al fisio ya inmediatamente a que me vea, cuando dices tú, a ver, estás en cama, ¿cuáles son las posibilidades de que por la noche tú te hayas lesionado el tejido, te hayas desgarrado un músculo o cualquier cosa? O sea, es que es prácticamente improbable que eso suceda. Entonces es una cuestión también de que hagamos un trabajo educativo con nuestro cerebro y digamos, a ver, también aporta la información positiva, razona con él, porque toda la información que tú le des y antes de ir a ese médico que te diga, bueno, vamos a hacer esto, vamos a no sé qué, vamos a tomar calmantes, que todavía te suba esas alarmas, que es un problema que como le comentaba Juanje, en las preguntas así que queríamos plantear hoy, que a veces damos ese mensaje también nosotros como entrenadores, como médicos, como profesionales, no te hagas eso así porque te vas a lesionar, te vas a romper la espalda. O sea, no, o sea, es que no es tan, si fuera tan fácil, sí, exacto, es como, luego nos llevamos todo al extremo, que hay que ir todos súper alineados y se nos va un poco la pinza también con el tema de que no somos tan frágiles, o sea, la lesión no es A es igual a B ya inmediatamente, a veces y vemos a personas levantando barbaridades con una técnica lamentable, pero es que está adaptado a eso y sabe, y su cuerpo no lo considera peligroso.
igual en algún momento le puede salir mal, pero realmente no, igual no es tan malo como pensamos. Lo que pasa es que evidentemente una persona que es sedentaria, que no tiene ni idea, no la vas a poner con esa técnica porque las posibilidades se incrementan. Eso, beneficio-riesgo también es muy importante, el contexto. Sí, sí, no, y sobre todo esto tengo unas cuantas ideas que me han venido según ibas hablando, que eh, estamos en una sociedad muy fragilizada en muchos sentidos y porque al final intentamos sobreproteger y eso también nos pasa. A lo mejor tenemos un hijo, una hija, tenemos una mascota y los sobreprotegemos porque el instinto ese, ¿no? Y intentamos que, bueno, lo que hemos pasado nosotros que no lo pase las generaciones siguientes y cosas así. Al final hacemos un flaco favor, ¿no? Entonces, porque mm, atrofiamos mecanismos naturales de adaptación que si tú no tienes una información, el dolor al final es información que nos permite, de hecho, las personas que hay una enfermedad que es el no sentir los receptores nociceptivos o no percibir esa sensación de dolor y eso es un problema porque así es como nosotros entendemos dónde está el límite de nuestro cuerpo cuando nos vamos chocando con las cosas de pequeños o cuando es demasiado calor, cuando es demasiado pinchudo, no sé, que pincha mucho o lo que sea. Entonces, nosotros aprendemos nuestros límites y los límites de lo que podemos hacer, lo que está pasando, gracias a esa información que es el dolor, es el dolor inmediato, el dolor agudo. Entonces, es muy importante. No podemos intentar, vamos a evitar el dolor a toda costa, porque al final tenemos problemas mayores de los que estamos intentando solucionar. Es mejor tener poco dolor en momentos puntuales que no llegar a un punto en el que solo llegas al final, ¿no? Donde hay una situación más catastrófica que no has llegado a ver porque no has tenido esas señales. Y además eso, oye, hay que hacer esto tal, porque si no te rompes la espalda. A mí una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Y que, bueno, yo también lo he pensado, ¿no? Es algo que piensa todo el mundo en algún momento de su vida, porque es lo que hemos pensado todos y se ha transmitido es que, bueno, la columna, ¿no? Es que tiene que estar así, que es frágil y que no sé qué. Y, bueno, la columna para empezar no es un solo hueso, son un montón de discos que van uno encima de otros y que se mueven unos respecto a otros, que son articulaciones y que no, si tuviera que tener una postura fija y estar recto, tendríamos un fémur en vez de una columna. Tendríamos un solo hueso recto, un poco curvado, lo que sea. No tendríamos un montón de discos que son capaces de moverse en todas las direcciones. No tendría sentido. No es nada eficiente y la naturaleza no hace nada que no sea eficiente porque enseguida desaparece, ¿no? No. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo me acuerdo, mi padre se operó hace un par de años, tenía no sé si 85 años o así, y los últimos años pues se había estado curvando mucho y resulta que tenía pues alguna vértebra que se había vaciado por diferentes motivos y entonces pues lo operaron y le rellenaron una especie de cemento y entonces la operación pues la verdad es que le ayudó bastante y una de las cosas mm, que más nos impactó cuando se operó era que él tenía tan curvado la columna que prácticamente mm, era horizontal la parte de arriba y a la hora de tumbarse en la cama, no, le faltaba un palmo más para llegar a tocar la cabeza y necesitaba ponerse el modo de lado porque el dolor era increíble, ¿no? Y era imposible doblarla, extender la columna torácica. Y cuando se operó, al volver del postoperatorio, su espalda estaba recta, tocaba perfectamente en la cama sin haberle modificado la cama y cuando se levantó y empezó a caminar, era mucho más alto. Y estuvo varios días así, pasa que, pues eso, con el tiempo, que se le fue pasando el efecto un poco de la anestesia y porque la costumbre, el miedo, porque ya tenía miedo a caminar y eso te hace cogerte y hay por muchos mecanismos diferentes, fue volviendo ahí y también porque le faltaba fuerza en esa musculatura que no le permitía estar mucho tiempo así porque era un esfuerzo muy grande para su musculatura. Y me acuerdo que el especialista nos dijo que no, que eso era imposible, que la columna estaba ahí, que la columna de mi padre era rígida y que eso no podía estirarse, y vamos, todos lo habíamos visto, las enfermeras lo habían visto, ¿sabes? Y yo ya sabía que eso sí era posible porque, lo he visto en menor medida con clientes y conmigo mismo,
y porque sé anatómicamente es posible. Vale que los discos se te pueden volver más rígidos, los ligamentos se te pueden volver más rígidos, la musculatura, pero al final la musculatura controla la posición de los discos, la inclinación de cada una de las curvas que tenemos. Entonces, pensar en esa columna rígida, que además tiene que ser de una manera, porque si no, algo está mal y nos podemos hacer daño, es un problema. Y genera mucho problema en la gente que dice, ay, que me pasó algo, es que me tal. Y tienes siempre miedo a esa, no, una mala postura, no, un mal movimiento. Un movimiento no te puedes romper nada. Si tú haces un movimiento con tu cuerpo que te rompa a ti mismo el cuerpo, eso es algo prácticamente imposible. Tiene que ser que algo externo, una fuerza externa mayor, rompa, porque el cuerpo es muy fuerte, la musculatura, los tendones, los huesos, son muy resistentes. Entonces, no es tan fácil, y menos en estructuras que son maleables como es la columna, que puede tener muchas posiciones diferentes. Entonces, tenemos que intentar romper esa visión frágil de nuestro cuerpo y de nuestra columna como primer, porque esa es una de las claves para el dolor. Si nosotros pensamos que somos frágiles y que cualquier cosa nos puede hacer daño, el dolor siempre va a ser mucho mayor del que debería ser. Algo que está justificado, que a lo mejor el cuerpo, el sistema nervioso detecta, oye, esto es un peligro, vamos a mandarnos hacia el dolor porque realmente esto no es una buena idea. Va a ser mucho mayor esa señal si nosotros tenemos una percepción de nuestro cuerpo de que es algo frágil, que se puede romper con cualquier cosa, que un golpe te puede romper algo, que es que me giré como no tenía que girarme. Si tenemos esa percepción, que es cultural y que llevamos muchos años y que cuesta cambiarla, pero que se puede cambiar, el dolor va a ser más intenso, sí o sí. Sí, de hecho incluso ser más fuerte, más resistente, tener mejor calidad muscular de función y tal, va a reducir mucho tu dolor, porque puede que al final es un umbral, o sea, como decías tú, esos nervios, esos nociceptores que envían la información, tienen como un embudo, entonces envían señales y tú te sensibilizas, o sea, cada vez vas necesitando menos cantidad de señal para percibir en la misma cantidad o mayor de dolor. Entonces, el hecho de que seas más fuerte también probablemente ese embudo, digamos, que se estreche y le sea más difícil enviar una señal de amenaza arriba. Así es una persona muy sedentaria que tu masa muscular es muy pobre y por encima no tienes fuerza, esa dinapenia, que muchas veces nos pensamos en la cantidad pero no en la calidad de cómo funciona, pues evidentemente el cuerpo, ya tu propio sistema nervioso te percibe con una persona frágil. O sea, es que ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Y te iba a comentar... Y hay un montón de mecanismos que sería como para un día entero hablando del tema este del dolor y el movimiento, y un montón de mecanismos por los cuales se regula, normalmente a mejor, con el movimiento y el ejercicio, el tema del dolor. Pero es que eso, por un lado lo que dices tú, de si tú te sientes más fuerte, te sientes menos frágil. Eso ocurre siempre. Te sientes menos frágil, si te sientes menos frágil, reduces el umbral de la cantidad de dolor que notas y tal. Después tienes la exposición. Tú dando ese ejercicio al final estás haciendo una agresión a tu cuerpo. Tú estás creando un estímulo que es una agresión a tu cuerpo para que tu cuerpo se adapte y mejore. Exacto. Entonces, tú al hacer progresivamente, porque es la clave del entrenamiento, hacer progresivamente unos estímulos que van a determinar adaptaciones, estás entrenando a tu sistema nervioso a tolerar mejor estímulos agresivos para tu cuerpo, de tal manera que lo sepa evaluar en una medida un poquito más realista, que es uno de los problemas que hay normalmente con el dolor, que también tiene que ver con, por ejemplo, cómo está mapeado en el cerebro todo tu cuerpo y si está bien o mal mapeado, pero ahí ya daría para mucho tiempo, en el libro hablo también de eso, que en función de la calidad de la información que recibe tu sistema nervioso de todas las partes de tu cuerpo, no solo de los nociceptores, sino de todos los receptores de todo tipo que hay por todo el cuerpo, depende de la cantidad y calidad de esa información, podrás juzgar mejor la situación y dirás, oye, pues es peligroso, no es peligroso. Si tiene poca información o de poca calidad, cualquier cosa será un problema. Si tiene mucha información o de calidad, pues hay un ejemplo que ponía con mis clientes, que era,
en el cerebro tenemos una parte del cerebro, tenemos una especie de mapa de nuestro cuerpo y que le llegan señales y a partir de esas señales pues vas a identificar. ¿Qué pasa? Cuando no está bien mapeado, podemos imaginarlo un mapa de una ciudad y entonces vemos como hay zonas que usamos mucho, porque eso funciona así, mientras más usamos una zona, mejor mapeada está. Entonces, una zona que usamos mucho, el barrio ese de la ciudad está totalmente bien delineado, incluso ponen las farolas, los árboles, las papeleras, todo está bien puesto ahí. En cambio, después hay barrios en los que nunca pasa y se ve un borrón y pone barrio de no sé qué. Entonces eso es el pie, o es el codo, o lo que sea, ¿no? Y entonces, imagínense ahora que ese es el mapa que usan los bomberos en caso de una emergencia. Y entonces de repente hay un incendio en una papelera en el barrio que está bien dibujado. Los bomberos verán el mapa, verán que es en la papelera 23 que está en la calle no sé qué, irán uno con un extintor y lo apagan. De repente hay una alarma de incendio en el barrio que es un borrón grande, porque además es un barrio grande, que puede ser, por ejemplo, toda la zona lumbar, la cadera y todo eso, que no hay mucha información ahí. Y hay de repente, pues, una alarma de incendio, que es una papelera, una gasolinera, un edificio, puede ser cualquier cosa. ¿Qué hace? Llevas a todo el departamento de bomberos ahí a buscar en todo el barrio, a ver dónde está el fuego y llevas todo lo necesario por si acaso. Porque no tienes información suficiente ni de calidad para saber exactamente qué tipo de fuego o dónde está el fuego. Y por eso, cuando tenemos zonas que tienen menos información, como suele ser la zona lumbar o suelen ser zonas que a lo mejor están lesionadas antes, etcétera, hay, por un lado, hay una falta de información de qué es lo que está pasando ahí, que se nota con un experimento, por ejemplo, si le dibujas a alguien algo en la espalda con el dedo, pues entender lo que está dibujando, el tamaño, las dimensiones, etcétera, es mucho, la capacidad es mucho menor que en otra parte del cuerpo, como la palma de la mano, que tu precisión es muchísimo mayor. Eso es por la cantidad de información y la calidad que te llega, y otra es confundir. Y a lo mejor está una cosa muy típica, tú has tenido a lo mejor una hernia o alguna historia que le dio un dolor, que puede que sí, puede que no, pero esa te dio un dolor y lo sabes y tienes ese recuerdo ahí y tienes esa zona, pues por un lado que no tienes mucha información de ahí y por otro lado como muy sensible porque tú tienes siempre el recuerdo de que ahí tuviste un problema. Y un día estás haciendo un movimiento y pues tienes un pequeño ahí tironcillo o tienes agujetas porque has hecho algún ejercicio en algún músculo de la zona, que ni siquiera está exactamente donde tenías la hernia. Sino otro lado, tu cerebro no va a saber si es la hernia o es unas agujetas que tienes en el ilíaco. Va a pensar que seguro, probablemente es la hernia. ¿Por qué? Porque si se equivoca y era la hernia, pues a lo mejor es un problema. Por lo que hablábamos antes de la supervivencia y eso. Entonces, es preferible ir a lo peor que no decir, bueno, a lo mejor no es eso. Entonces, ahí por eso es importante el trabajo de ir creando movimiento alrededor de la zona para mejorar toda esa información que hay de la zona, que tu cerebro sea capaz de percibir mejor y diferenciar, bueno, ¿qué es exactamente? ¿Es en la zona de la columna? ¿Es un poquito más al lado? ¿Un poquito más abajo? Que vayan identificando mejor las zonas en el barrio y el tipo de señales. Es muy, muy típico con mis clientes decirle, no, es que me duele no sé qué. Bueno, pero ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Es un dolor así como agudo? No sé, es como, no saben definirlo. Por eso, porque la información no es de calidad. Entonces, mejorar esa calidad de la información es fundamental para después saber que tu cuerpo puede decidir, decir, ah, bueno, tan importante, podemos sobrevivir con esto. Y crear movimiento. Y después otro ejemplo que quería poner de un cliente que esto es muy típico, pero con él fue como muy claro, para él fue como, ¿esto qué es? Que a él le gustaba jugar al pádel, pero tenía como una rodilla que le dolía y habíamos empezado a entrenar y eso, y parecía que estaba mejor y pues se vio mejor y dice, ah, pues voy a entrenar, voy a jugar al pádel. Me vino y dice, mira que lo siento, bueno, vine para no dejarte, porque era cuando yo hacía al principio entrenamiento presencial, y entonces me dijo, mira, lo siento, yo vine aquí porque voy a dejarte colgado, pero no creo que pueda entrenar porque fui a jugar al pádel y me duele y tal, y bueno, imagino que tendré que dejar un par de semanas a que esto se mejore, como siempre y tal. Yo, no, vamos a entrenar. Pero si siempre me dicen que tal, que tengo que reposo, que tengo que tal, no, o sea, si te duele, pues tienes que hacer moverte.
Sí. Entonces empezamos a hacer movimientos en los que no le dolía, pero movía la zona, movía otras partes del cuerpo, movía... Entonces, toda esa actividad general del cuerpo, por un lado, crea un efecto que reduce la intensidad del dolor por distintos mecanismos que no vamos a entrar ahora, pero además esa sensación de que es funcional, de que hace cosas, también mejora su sensación de no frágil. Y, por otro lado, lo que tenía una pequeña inflamación por esto y por lo otro, pues ese movimiento alrededor de la zona creó un flujo sanguíneo que mejoró la inflamación, y el llevar nutrientes a la zona para reparar los tejidos y el llevarse los líquidos con los restos sobrantes para precisamente reparar el tejido y evitar toda esa sensación de hinchazón y dolor. Y además fuimos poco a poco trabajando en el origen de ese dolor. Entonces no dejamos de entrenar, su rodilla fue mejorando, evidentemente no jugó al pádel, pero pudo hacer un montón de cosas hasta el punto en el que ya empezó a jugar al pádel sin dolor ninguno y hacer cosas que dice, yo nunca había hecho esto, nunca había cogido bolas aquí delante porque me daba miedo que la rodilla saltara por los aires. Mira, eso Y ahora, me recuerda el otro día, leí bueno, no sé, un artículo del curso de Boyle, que decía, vale, imagínate que tú no puedes hacer agacharte con una kettlebell porque te duele la rodilla, pero coges un TRX, una banda, te agachas, haces el mismo movimiento y no te duele la rodilla. El problema no está en la rodilla, el problema está en la carga a la que estás sometiendo a la rodilla. Y dije yo, coño, claro, es verdad. O sea, no es un problema de la articulación en sí y del movimiento sin carga, sino de que le estás estresando más de la cuenta. Y de hecho el otro día una clienta me decía, es que claro, cuando llega la tarde-noche no puedo caminar porque me duele mucho en la zona baja lumbar y entonces yo voy a ir al médico a ver la resonancia porque debo tener algo. Y yo, a ver, si tú te levantas bien por las mañanas y es al final del día cuando tienes dolor, entonces el problema no puede estar localizado, no puede ser algo... Pero el tejido se está fatigando y la fatiga es una forma de dolor que te impide moverte. Entonces tenemos que buscar medios para ir tolerando cada vez esa más fatiga, incrementar la asistencia de la zona y que llegues al final del día y te recuperes, porque es que me estás diciendo que por la noche tú te recuperas. Pero pasan X horas y llega esa fatiga antes de lo que debería llegar, porque no te debería llegar, pero te llega. Entonces, claro, entonces ahí estamos confundiendo a veces daño en el tejido con una interpretación de fatiga o otra percepción que estamos recibiendo, esa alerta, pero al final lo más probable es que no pase nada. A ver, digo yo, es que me da miedo a veces decir, no, vete corriendo al médico que tenga la prueba de resonancia, porque no, es tan probable que te encuentren algo y si no te lo encuentran, claro, te dicen que es artrosis, es desgaste, te quedan tan anchos y dices tú, vale, pero sí, ¿por qué me duele ahora la artrosis? Que se supone que llevará 20 años generándose esa artrosis. ¿Y por qué me duele tras 20 años si no me empezó a doler hace 10? No sé. O sea, mi padre hicieron lo mismo. Le empezó a doler el glúteo y nada, tienes artrosis en la cadera. Claro, no te digo, es fácil decirlo a alguien que tiene más de 70 años. Es que siempre vas a acertar. Y se quedan con eso y pues empezar a entrenar, a coger más fuerza y de repente se empezó a encontrar mucho mejor. Evidentemente, había generado ya ese aprendizaje de que cada vez que se iba a levantar del asiento, te iba a doler, entonces me decía, es que si voy apurado y me levanto y porque no lo pienso, no me duele, pero cada vez que pienso que me voy a levantar, ya anticipo el dolor. Y claro, tienes que trabajar con ese tipo de cosillas porque dices tú, es que es muy improbable que tú tengas mal ahí, si te han hecho una radiografía, no han encontrado nada y te dicen una etiqueta que no supone nada, o sea, porque es que es una etiqueta que no te estoy diciendo que eso esté mal, te estoy diciendo que hay un desgaste, pero es que también tenemos arrugas, el colágeno se desgasta, todo se desgasta y no por eso estás enfermo. sí, sí, es perfectamente normal y ese efecto nociceptivo esas palabras que en boca de un profesional, sobre todo si de una bata blanca, crean un efecto muy, muy, muy importante en el paciente, ayuda a fragilizar y son realmente un problema por eso, porque es lo que dices tú, que lo más probable en ese caso es que sea una fatiga muscular que necesita pues mejorar la calidad del tejido y una adaptación progresiva a eso, pero el problema de los especialistas, y aquí volvemos un poco al tema del sedentarismo y cómo pasamos de nómadas a sedentarios y nos especializamos y tal, es que yo solo lo comento en el libro cuando hablo un poco de la salud, que es un problema complejo,
funcionan los sistemas complejos. Pues hablo un poco porque el, el, es necesario tener especialistas y es lo que ha hecho que avancemos como sociedad, como hemos avanzado, al ritmo que hemos avanzado. Sin eso no hubiéramos podido y lo seguimos necesitando. Pero no podemos entender el cuerpo y la salud desde el punto de vista de una especialidad. Eso no funciona así. Nada funciona de manera aislada en el cuerpo. Es un sistema complejo en el que hay interacciones entre todos los sistemas que tenemos. Entonces, tenemos que verlo de una manera más global. Hay médicos que se especializan en eso, el internista o el médico de familia o distintos médicos que están especializados en coger. Pero claro, si te va directamente al especialista, va a ver lo que ha entrenado durante media vida a ver. Va a ver, si te vas al médico especialista en la rodilla, va a ver todo lo que hay en la rodilla, cuando la mayor parte de los problemas de rodilla son de cadera y de pie. ¿Pero por qué? Porque tú miras la rodilla, oye, el cartílago cómo está, el tendón cómo está, el no sé qué cómo está, y bueno, y hará falta en algún momento que ese especialista intervenga porque realmente hay una rotura de menisco o hay un ligamento roto o hay no sé qué, y que sin su especialidad y sus conocimientos, pues no podríamos tener una rodilla sana otra vez. Pero no hay que perder vista que, bueno, que al final se tiene visión de túnel, cuando uno es especialista tiene visión de túnel en sus conocimientos, en su área, y no es porque sean malos profesionales, todo lo contrario, porque son tan buenos profesionales en su área que tienen visión de túnel y les cuesta ver la foto global. Y por eso es importante los trabajos multidisciplinares o el que haya algún tipo de especialista más generalista, un médico más generalista, que dé esa visión. El problema es eso, que estamos acostumbrados a, tengo un problema de no sé qué, voy al especialista de no sé qué. Y como Y suelen decir, si vas a un cirujano, te va a querer operar, porque es algo que me asustó mucho leer. Decías tú, si vas a un cirujano, te va a querer operar, y aunque no lo tenga muy claro, dice, bueno, yo abro, porque igual me encuentro algo, y tú dices, no, o sea, pero, o sea, llegamos al extremo de que, aunque no sepa algo... Son las herramientas que tiene. Sí, exacto. Sí. Por eso los métodos son muy peligrosos, en cierto modo, en eso, y también incluso en el ejercicio físico. Pasó mucho con el tema de los hipopresivos, aunque mucha gente se me echa encima, me da igual, que era una herramienta con un fin muy concreto para personas con disfunción del suelo pélvico post embarazo y demás, que es muy útil, o sea, es que no nadie está quitando que no sea una técnica útil, pero de repente se quiso extrapolar a todo y coger ese martillo y solucionar todos los clavos. Y claro, ahí fue donde la gente dice, pues que es que igual no, es que igual si te hubieras dedicado a eso, hubieras tenido mucho más éxito que pretender aplicarlo a cosas sin sentido y querer, no sé, hacer una corrección postural del tórax. Por mucho que te pongas, es que necesitas fortalecer los tensores torácicos y hacer otro trabajo de sensibilidad, y por mucho que te pongas, hay cosas que no van a funcionar. No, el pilates no arregla todas las espaldas del mundo, ni el yoga da toda la flexibilidad necesaria. O sea, al final, como dices tú, combinar diferentes herramientas, ver las que te funcionan y haber herramientas que te funcionan en un periodo de tiempo para un contexto, y luego cuando deja de funcionar, pues te tendrás que buscar otra cosa. Pero tampoco tienes por qué casarte con un método, una disciplina. O sea, no sé. Sí, creo que fue el último directo que tuviste, creo que fue, me acuerdo una parte de la que hablabas precisamente del tema este que nos pasa a los entrenadores, ¿no? Que pasamos por ciclos en los que estudias de una cosa y todo es eso, ¿no? Y todo, y a mí me pasó, claro, yo me lo miré todo lo que existía de todas las áreas posibles y áreas que no están relacionadas, que es algo que yo de antes ya solía hacer, de mirarme algo que no tiene absolutamente nada que ver esto, y empezar a ver relaciones, ¿no? Empezar a atar cabos y decir, oye, pues esto tiene una transferencia de conocimiento aquí que me puede ayudar a entender mejor ciertas cosas. Y claro, yo cuando descubrí la fascia pensé que era... Ya está, un descubrimiento. Me acuerdo además que cuando tú me descubriste la fascia y me empezaste a hablar, yo me callé un poco porque yo ya había pasado esa fase y digo, bueno, ya se me pasará. Estoy súper emocionada. Digo, bueno, pero es necesario pasar esa fase, ¿no? El efecto péndulo en el que tú vas a tope y después vas a no, lo contrario, y después tal, y poco a poco vas llegando al punto medio en el que dice, bueno, es importante, pero tampoco vamos a volver locos, y es a según qué cosa, es información útil.
Lo mismo me pasó con el sistema nervioso, con el sistema vestibular, con el sistema circulatorio, con el músculo, con ejercicios más tipo funcionales, con ejercicios más correctivos, con un rollo un poquito más movimiento natural. Entonces empiezas a ver que todo, absolutamente todo, tiene su cabida. Lo que hay que saber es ver dónde. Y no intentar aplicar esa misma herramienta en todos lados, sino decir, oye, pues entender el contexto global, entender cómo debería ser y, por ejemplo, yo creo que es ideal que todo el mundo se mueva más como movimiento natural y que sea un poquito que el aprendizaje de los movimientos sea más como hacemos cuando somos niños y que una serie de conceptos que movimientos como monato, como yo qué sé, cosas de ese tipo, pues son como básicas. Y yo, sí, estoy de acuerdo. El problema es que tú coges un adulto que ha estado sin moverse durante mucho tiempo, con una cadera súper rígida, un tobillo súper rígido, un tal, y su manera de aprender no va a ser la del niño chico. Está muy viciado, tiene ciertos aprendizajes que están ahí y que tienes que desaprender un poco para poder volver a aprender, y tiene ciertas limitaciones a nivel de movilidad, a nivel de fuerza, a nivel de resistencia, que no es partir de cero igual que parte un niño chico que tiene, bueno, un campo abonado donde ahí puede aprender de todo de manera natural, lo aprende todo. Pero es que desde chico estamos entrenando para todo lo contrario. Desde chicos nos estamos quitando todos esos estímulos que nos ayudaban a desarrollar todos esos movimientos y habilidades, estamos encorsetándonos en un montón de posiciones, movimientos, tipo de ropa, nuestro entorno y demás, que hacen que no desarrollemos esos movimientos de manera espontánea y natural, y pretendemos que de repente dicen, no, tú pones a la gente, los sueltas y ellos solo van a aprender. Es que al final yo creo que eso debería ser igual. La fase final del proceso a lo que deberíamos tender cuando tenemos los niveles de fuerza, resistencia, movilidad suficientes, y de ahí, porque sí que nos va a sacar, meterles en comodidad, medio natural y ese tipo de cosas. Como digo yo, son los entrenamientos realmente más duros y más exigentes que existen, los que no tenemos la mancuerna toda lisita y nos tenemos que adaptar, pero no igual el punto de partida. El punto de partida igual tiene que ser trabajar boca arriba, trabajar en cuadrupedia, de rodillas y levantándose hasta estar de pie. Cuando ya te manejas de pie, entonces sí, haz el pino, haz lo que quieras y experimenta, que eso es lo bueno. Claro, y habrá gente que sí, habrá gente que esté a medio camino, que podrás hacer ciertas cosas con ellos que no puedes hacer con otros, y hay ciertas cosas que sí puedes hacer, porque gatear pues lo puedes hacer con cualquiera, a distintos niveles, y puedes aprender cosas a partir de ahí que tengan transferencia en otras. Incluso puedes hacerlo como manera de saltarte aprendizaje, ¿no? Porque, claro, hay movimientos que hemos aprendido durante muchos años a hacerlo de una manera que cuesta mucho desaprenderlo. Pero si te saltas completamente el movimiento para hacer un patrón que no tiene absolutamente nada que ver, pues estás aprendiendo de cero. Y entonces es más fácil que aprendas ciertas cosas y después lo enganches otra vez donde está. Entonces hay truquillos que puedes hacer, hay herramientas súper útiles de todo ese tipo de cosas y es el objetivo, ¿no? El movimiento libre. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, incluso la manera de entender el movimiento del aprendizaje, nosotros estamos desde pequeños en colegios donde nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer y no nos dicen explora, experimenta. Salta el potro. Si tú ahora le dices a alguien, a mí me ha pasado con clientes decir, venga, ahora hazlo tú como tú quieras. No, pero dime cómo. No, tú como tú quieras. No, dime cómo. Porque le creaba ansiedad. Le creaba ansiedad esa libertad de, oye, pues yo tengo que decidir cómo lo hago, cómo exploro, cómo tal, porque estamos acostumbrados a que, bueno, estos son 3 series de 10 o este ejercicio es de esta manera así y no hay otra forma de hacerlo porque está bien o mal. No hay opciones intermedias. Y además, durante toda nuestra etapa de colegio, universidad, FP, lo que hayamos hecho y tal, pues esto es así, es lo que hay, y tú lo aprendes y tú lo haces así, y ya está. Y en el trabajo, más o menos lo mismo. Entonces, el intentar conseguir volver a esa mentalidad de explorar, de aprender por tu cuenta, experimentar, ver lo que sí, lo que no, fallar, ver que fallar no pasa nada, que es parte del proceso, todo ese tipo de cosas son duras a nivel emocional, a nivel cognitivo. Y si a eso le sumas que tienes una cadera que no te hace caso, que tienes un tobillo que no sé qué, que quieres mover un dedo del pie y no te responde, que movimientos que te dicen, no, tienes que hacer, no me sale. Pues, oye, a lo mejor tienes que desbloquear ciertas cosas y después ya sí, ese es el camino ideal.
y que creo que en realidad es el camino ideal para mucha gente, una vez te bloqueas unos mínimos. Pero si no tienes, te bloqueas esos mínimos, pues es hasta frustrante y puede ser, porque además eso, empiezas a aplicar tus vicios y tus compensaciones a movimientos que, oye, puedes llegar a ser mejor y puedes realmente expresar tu movimiento y tu cuerpo y todo lo que tú quieras si haces un trabajo previo de decir, oye, ¿dónde están mis limitaciones? Oye, ¿qué necesito desbloquear? Bueno, pues si hago eso, después lo otro es mucho más fácil y después ya, y, y además eso, lo que más te apetezca. Oye, yo por ejemplo, pues no entreno, ¿vale? Y la gente dice, no sé qué, no entreno. Yo tengo una buena movilidad y tengo una buena fuerza y tengo una buena resistencia. La gente cuando me va ahí corriendo de mi perrilla que corre como si fuera una liebre, pues dice, oye, ¿cómo aguanta tanto corriendo? ¿Vas a correr? No, no voy a correr. Pero me muevo bastante, intento moverme de manera variada. Tengo etapas en las que digo, creo que necesito mejorar esto. He notado algo que está empeorando o que creo que quiero mejorar. O a lo mejor tengo un objetivo concreto, como cuando se me metió en la cabeza que quería hacer muscle up en anilla. Pues voy a hacerlo. Voy a hacerlo con cabeza. Me voy a planificar, voy a intentar ver cuáles son mis límites actuales para hacerlo. Voy a trabajar las diferentes partes que necesito para llegar a hacerlo y lo voy a hacer. Voy a entrenar. Consigo esa habilidad, consigo y después, bueno, yo aquí en mi casa pues tengo una barra, de vez en cuando me cuelgo, de vez en cuando hago dominadas. Hay épocas que me digo, pues mira, voy a hacer un entrenamiento de dominadas para no perder porque me gusta esa sensación de hacer dominadas y tal. Cuando empezó el confinamiento me compré una barra y unos discos olímpicos porque para mí, en mi caso concreto que he tenido durante un montón de años lumbalgias y problemas y he probado diferentes cosas, de las cosas que más me funcionan para mantener la espalda fuerte, sentirme fuerte y qué tal, peso muerto. Y me gusta. A mí siempre me ha gustado levantar cosas. Y tal, pues oye, he aprendido a hacer peso muerto, me gusta hacerlo y experimentar un poco también con los pesos y con movimientos. No, en su momento hice un programa concreto para ir aprendiendo, ir progresando y una vez llegado a un nivel, pues lo que hago es un poco, oye, pues intentar que sea parte de mi día a día, que voy integrándolo en mi día a día, levantar cosas pesadas. Oye, que pum, hago un par de series o lo que sea, voy cambiando el peso, que me apetece un poco volver a, pues hago a lo mejor varias semanas en las que me planifico algo. Pero según me va apeteciendo y sobre todo eso, y esto, pues tengo, pues, aparte de una mesa en el salón, no tengo una casa muy grande, es pequeñita, entonces la aparté un poquito y puse ahí unas mantas en el suelo y entonces todos los días procuro pasar un tiempo ahí, o incluso cuando estoy en el sofá, pues intento estar como si estuviera en el suelo, pero en el sofá. Si estoy aquí, pues porque tengo un ordenador o porque lo que sea, y yo me muevo. La gente, llevo un montón de años trabajando en el ordenador, porque incluso cuando trabajaba de entrenador, trabajaba con clientes online al final y haciendo publicaciones, etcétera, y pasaba un montón de horas delante del ordenador. Entonces, aparte de obligarme a caminar, y por ejemplo, una de mis maneras de obligarme a caminar, que a mí me funciona, es me voy a trabajar en una cafetería que puedo ir caminando, pero no está demasiado cerca, con lo cual me obligo a caminar todos los días, el ir y volver. Y pues a veces trabajo en el sofá, a veces trabajo en una barra alta, de pie o sentado en un taburete alto, y a veces trabajo en la cafetería esa. Entonces, voy cambiando la manera en que trabajo, me voy movimiento en un sitio y otro, no estoy siempre en la misma postura, y mucha gente dice, no, es que me duele la espalda, trabajo y tal, pues una silla ergonómica, una silla cómoda y tal, y yo, si tú me ves a mí sentado, yo me siento, a veces estoy totalmente recto sin apoyar la espalda, a veces apoyo la espalda y estoy charlante, a veces estoy así, a veces... Pero la clave es esa, es lo que decíamos antes, que eso, yo la frase original no sé de quién es, pero yo la cogí de Kelly Starrett, que es la de la mejor postura es la siguiente postura. Entonces, para mí lo más importante es eso, es no tanto la postura en la que estoy trabajando, ni el sitio, el sillón, la silla o lo que sea en la que estoy trabajando, sino no estar demasiado tiempo en la misma postura. Ni estar excesivamente incómodo, porque si estás muy incómodo también te resta productividad y atención, porque estamos pendientes de cómo me duele aquí, me molesta allí, pero tampoco estar demasiado cómodo. Incluso el típico taburete de oficina puede ser un buen sentido porque al rato te mueves para un lado o para el otro, no tienes ese apoyo y la falta de respaldo a alguna gente le puede beneficiar, porque aparte noto que mucha gente tiene esa tendencia, incluso a hacer demasiada modificación pélvica y pasar mucho tiempo o con el culo echado para atrás, hiperlordosis, ahí forzando la espalda, que luego dices tú
para arreglar, o sea, no arreglar eso, pero luego hay un montón de cosas como planchas y demás que la zona abdominal la tienen bastante tocada. Y luego al revés, gente que Y está después ahí encogida, en ovillo. perdón, Mm. no, digo que también hay gente que se obsesiona tanto con la postura que después tiene dolores por la postura. Mm. He tenido clientes que tuve que durante varias sesiones tratar de convencerles de que no pasaba nada por relajar la espalda. Y que eso es lo que le estaba generando dolor, que estaban tan obsesionados con estar en una postura perfecta, recta, que es que no tenían la opción, lo que hablamos antes, la opcionalidad, no tenían la opción de otras posturas. Les costaba mucho doblar la columna para un lado o para el otro porque se habían obsesionado durante tanto tiempo con estar perfectamente rectos que les costaba lo otro. Entonces, claro, cualquier cosa que les hiciera salirse un poco de ahí era dolor. Porque su cuerpo decía, no, pero eso no es lo que tenemos que hacer, eso es peligroso. Trabaja el concepto de peligro, ¿no? El cerebro. Entonces, es cuando dice, en cambio, si tú te acostumbras a que es tan normal estar así, como estar así sin apoyarte, como apoyarte aquí atrás, como dejarte, como hacerte para un lado, como hacerte para el otro, ya no hay esa sensación de peligro y aparte tu cuerpo se está adaptando a cada una de esas posturas y no a una en concreto. Y los tejidos también, o sea, los tejidos al final está todo el rato toda la musculatura de tu cuerpo contrayéndose y relajándose. Si tú te inmovilizas y te tensas, estás contrayendo siempre las mismas fibras musculares y se fatigan y bueno, pues probable que también esos puntos gatillo tengan mucho que ver en zonas que se quedan permanentemente contraídas porque tampoco estás utilizando sus vecinas para hacer la misma función muscular. Tú cuando flexionas un codo no estás flexionando el 100% las fibras del codo, las que necesitas en cada momento. Incluso en cada curl de bíceps probablemente estés flexionando unas diferentes a otras, incluso como hagas pequeñas variantes también, y eso también es muy importante. Si solo quieres hacer, no hay ninguna repetición igual a la otra. Eso es algo que a veces acabamos de entender, la postura y cómo estamos tampoco. Estamos de pie, pero el pie se mueve un poquito, por un lado, para el otro, siempre hay micromovimientos. Entonces, estar así no tiene... Y el concepto de músculo, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que en su momento hablamos y que es una cosa que nosotros tenemos ciertos conceptos sobre el cuerpo humano que son inventados por nosotros porque nos resulta más fácil entender ciertas cosas. Para el cerebro no existe el bíceps, existen grupos musculares que generan un movimiento. Entonces, cuando quiere generar un movimiento, dice, bueno, mando una señal por aquí, sé que va a ocurrir este movimiento. Y se van a contraer ciertos grupos musculares, ciertos grupos de fibras musculares que están dentro del bíceps, pero también dentro del pectoral menor, dentro del deltoide, dentro del braquial, diferentes. Pero nosotros para entender mejor a nivel de anatomía y separar un poco funciones y demás, lo separamos como grupos enteros, pero en realidad eso no es real, eso no es algo que nos facilita la vida a nosotros para entenderlo, no que funcione así. Y es lo que dices tú, que tú cuando haces un curl de bíceps o lo que sea, primero son unas fibras, después las otras, y se van alternando precisamente, oye, pues cuando una está cansada va la otra, después tal, y se van alternando y te permite un poco reutilizar la energía de manera más eficiente. Y entonces el concepto ese también creo que es un concepto importante que te abre un poco los ojos porque tendemos a ver eso como que la anatomía que damos en el colegio tan clarita y bien definida no es real. Es como, por ejemplo, el músculo, el tendón, la fascia, son como cosas muy diferentes cuando en realidad no es así. En realidad, las fibras musculares, la fascia, para la gente que no sepa lo que es la fascia, es un tejido, que se llama tejido conectivo, que envuelve y separa distintos tipos de tejidos. Ya puede ser vísceras, músculos, fibras musculares, y también conecta entre sí pues tejidos. Entonces, normalmente se entiende la fascia como la fascia que recubre los músculos, ¿no? Y por ejemplo, si vas a una carnicería y ves el pollo, la telita blanca esa que hay alrededor, pues un poco la fascia que más o menos vemos. Pero en realidad, cada una de las fibras musculares, dentro de un músculo tenemos millones de fibras musculares agrupadas en pequeños grupitos que a su vez se agrupan en otros grupitos, ¿no? Lo pueden ver como, por ejemplo, una naranja. Una naranja, pues, si tú abres la naranja, tú tienes esa parte blanca alrededor, pues eso sería la fascia más externa que recubre un poco el músculo total, y lo que es la
la naranja en sí, pues sería el músculo, y cada uno de los gajos, pues serían grupos musculares. Entonces separas un gajo y tienes un grupo muscular que a su vez tiene una película transparente, blanquita, que es una fascia que junta un gajo con el otro, pero al mismo tiempo sirve para separarlo. Y después, si abres el gajo, tiene un montón de gotitas que son sólidas, digamos, pero que tienen una capita todavía más fina que las recubre y ayuda a separarlas, pero al mismo tiempo darle forma al gajo y juntarlas. Y entonces, eso es un poco lo mismo que ocurre en el músculo. Las gotitas serían las fibras musculares, los gajos serían los grupos de fibras musculares y lo que es la naranja en sí, pues sería el músculo en sí. De hecho, los tendones de hecho son prolongaciones, o sea, es como si atravesaran... ¿Sabes lo que iba? Claro, lo que iba. Si tú coges, por ejemplo, y cambiamos a lo mejor para que se entienda mejor, porque podemos ver la naranja como el cordoncito blanco ese que tienes ahí, pues sería el tendón, donde se junta todo. Pero también para ver esta parte mejor, a mí me gusta pensar en cable. Tú tienes un cable y tienes lo que es la parte de cobre, sería la fibra muscular, y lo que recubre, el aislante, es la fascia. Entonces, si tú tienes un cable, tienes eso, tienes un grupo de cables, tienes un montón de hilos de cobre rodeados del aislante, cada uno con su fascia, y después tienes a lo mejor un tubo más grande donde metes todos esos tubos. Incluso puedes eso hacerlo varias veces y tener varios tubos. Si tú coges nada más que la parte de aislante, no el cobre se queda aquí y tú extiendes un poco la parte de aislante y lo atas a algún lado, ese trozo que tienes ahí sería el tendón, que es la parte que sigue siendo fascia, que recubre las fibras musculares y sigue extendiéndose hasta llegar al punto donde va a tirar, que es el hueso. Y entonces a esa parte la llamamos tendón, pero no deja de ser un continuo en el que se va uniendo la fibra muscular al hueso para que la fibra muscular, cuando se contraiga, pueda tirar del hueso y crear movimiento. Eso es lo que crea movimiento. Y luego que más o menos que se une a otros, y al final ni siquiera son grupos musculares, realmente son cadenas, son continuos, y las funciones de rotación, de flexión y de extensión, todo va por cadenas, son como sistemas de poleas al final que se van uniendo para hacerlo eficiente. Entonces, por eso, si te masajeas la planta de los pies, notas que tienes mucha más capacidad de llegar más adelante, agacharte más, porque al final has impactado y estimulado todo lo que es esa cadena muscular o facial en este caso, y no solamente ese punto concreto. O sea, hay un todo ahí, y es eso que nos impactó tanto. Así, claro, y se van conectando unas con otras y crean unas tensiones pero al fin y al cabo es eso, es que no podemos ver el cuerpo como una cosa aislada, como el músculo que si hago algo en este músculo, cambio algo solo aquí. No, si haces algo en este músculo, cambias algo en todo el cuerpo. Más en unas partes que en otras, porque son las partes que están más conectadas, pero cambias en todo el cuerpo a nivel hormonal, a nivel de tensiones, a nivel de fuerza, a nivel de estabilidad de las articulaciones, va a haber cambios. En los sitios más cercanos, las articulaciones más cercanas, los tejidos más cercanos, pero también a nivel global, por ejemplo, eso, ¿no? Los músculos pues son, bueno, pues al final también desde unos años para acá se ve que también al final son unos órganos endocrinos que secretan hormonas y son súper importantes a la hora de regular diferentes procesos en el organismo. Entonces, claro, tenemos esa visión simplista de cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban anatomía, de, bueno, esto es un hueso, que es una cosa rígida, dura, que no cambia una vez eres adulto. Pues bueno, ¿verdad? Es una cosa viva que va cambiando constantemente. Y que se mueve bastante más de lo que uno puede llegar a imaginar y que tiene cierta capacidad de volver a moldarse una vez somos adultos a las fuerzas exteriores. Y los músculos igual, son tejidos que están conectados con otros tejidos, que no funcionan aislados, que si el músculo solo no hace nada, si no tiene una fascia, un tendón y un hueso al que atarse, no se genera movimiento solo. Y lo mismo el sistema nervioso, que está monitorizando toda la información que llega de todas esas partes y al mismo tiempo actuando para generar pues cambios, movimientos, o sobre todo a través del movimiento y demás. Entonces, tenemos un montón el sistema neuroinmune, la microbiota, está todo tan relacionado que es imposible decir, oye, vamos a actuar solo en esta parte.
porque no vas a conseguirlo, no vas a crear un impacto tan localizado, es muy, muy complicado y solo en algunos casos muy concretos se puede hacer. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo va a afectar ese cambio al resto, sobre todo lo que está alrededor, a nivel de funcionalidad, movilidad y demás. Una cosa que también ah, me vino así, eso de qué lista red, es mirar lo que está un poco más arriba y lo que está un poco más abajo. Si tú no una rodilla, mira el pie y mira la cadera. Si te mueves la cadera, mira la rodilla, mira la zona torácica, mira la columna. Si te duele el hombro, pues mira el codo, mira el cuello, mira la columna. Porque normalmente algo que está cerca está interactuando ahí, está haciendo algo. Y entonces tienes que ver la interacción de todas esas partes, ¿no? Y mientras más cerca, pues más directa es la interacción y más probable sea que algo está afectando ahí. Sí, a ver, Pero esa es bueno, otra, que luego especialistas en ATM, en mandíbula, que te explican un dolor en un pie. A ver, eh, puede ser, pero igual que a veces ciertos temas de osteopatía, que tienes un dolor ahí en el riñón y tal, que en casos, evidentemente, si está muy tocado la víscera o lo que sea, pues probablemente mande señales a la misma red nerviosa y eso se manifieste a nivel próximo en un músculo, porque al final se afecta por esa sinergia que hay, que comparten la misma raíz, pero luego cuidado con ciertas asociaciones que a veces se hacen. Digo yo, ¿no habrá cosas más sencillas? Que el cuerpo tenga que ser tan también retorcido, que a ver, que hay casos, pero la probabilidad es poca. te digo, o sea, yo ahí tengo un poco de conflicto, pero al final, vamos, te metes en todas estas cosas, es imposible no tener conflictos internos y creo que es bueno, porque si tienes conflictos internos es que tienes varios modelos mentales que atacan un mismo problema y que al final es mejor usar varios modelos que usar uno solo, porque al final es lo que hablábamos de las herramientas. Y por un lado, estoy totalmente contigo, creo que la gente se le va la cabeza con esto te afecta a todo y como tal, el otro lado, bueno, a lo mejor si estás justo al otro lado del cuerpo, las probabilidades de que te afecte a algo que está más cerca son menores. Eso es así, ¿sabes? Tampoco. Pero también es verdad que hay cosas que cuando está el sistema nervioso por medio, es mucho más fácil que sean sistémicas y que vayan a... Porque al final es como un medio de comunicación de todo el cuerpo y que es más fácil llegar. Y no tanto que a veces la gente se queda mucho en el tema del nervio, ¿no? Dice, no, es que este nervio, entonces este nervio llega ahí. Bueno, eso ocurre, ¿no? Pero no es lo más común. Eso es cuando realmente hay un deterioro en el nervio que no es común, pero cuando ocurre es bastante chungo, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Pero hay otras cosas que sí afectan. Yo, por ejemplo, tuve un caso en el que, precisamente con la mandíbula, que yo en ese momento estaba estudiando temas del sistema nervioso, del sistema vestibular, de cómo afectan esas cosas, entonces eh, les estaba afectando la movilidad del hombro y de la cadera, pero además de una manera brutal, y fue el caso en el que yo pues, más vi reflejado lo que estaba estudiando, como realmente, así como en otras personas no había prácticamente mejoras ni cambios ni nada, esta persona sí. Y es porque, claro, la mandíbula sí es verdad que está en un sitio en el que pasan nervios que son muy importantes de cara a todo, sobre todo a conectarse con el cerebelo, que controla mucho la coordinación del cuerpo, coordinación muscular, coordinación de movimientos, el aprendizaje de movimientos, etcétera. Entonces, el, claro, cuando hay falta de información que va hacia un lado, es una cosa que que se conoce más o menos del sistema nervioso, que cuando se utiliza poco una parte del sistema nervioso, se irriga menos de sangre, como se irriga menos de sangre, está menos nutrida, entonces funciona peor y decrece, ¿no? En cambio, la parte que se usa más, pues tiene más oxígeno, más nutrientes y crece y bueno, tiene mejor función. Entonces, cuando le llega poca información, ya sea de la vista, ya sea del oído interno, ya sea de los receptores que tenemos en la piel, en los músculos, en los órganos internos, alguna parte del cerebro pues, o del sistema nervioso, pues esa parte empezará cada vez a funcionar menos porque no hace tanta falta. Y cuando haga falta, porque normalmente funcionan en los dos lados, esperente, ¿no? Va la información hacia el sistema nervioso central y después manda órdenes hacia el resto del cuerpo. Cuando va a mandar órdenes, si esa función, si esa parte no funciona tan bien, también cuesta mandar señales. Entonces, en ese sentido, sí, muchas veces hay cosas que por la falta de información, porque has tenido una operación,
y que esa zona manda menos información. Eso pasa mucho con las operaciones de rodillas, sobre todo del ligamento cruzado anterior, o sea, es muy típico, pero con también otro tipo de operaciones. Se produce una menor actividad sensorial en esa zona y menos información que llega al cerebro, y la zona asociada a esa región pues se atrofia un poquito, ¿no? Como lo que hablábamos del mapa de antes. Entonces, si por ejemplo en este caso veamos que tenía un problema muy grande en la mandíbula, que de hecho le iban a operar y demás, y tenía ahí una tensión, y eso le estaba como bloqueando de alguna manera una parte que al final afectaba a la coordinación, porque hay una parte del cerebelo que afecta a la coordinación de las extremidades cercanas a la columna, las proximales, tanto los hombros como la cadera, que influyen cómo coordinamos. En movimientos, por ejemplo, involuntarios, como vamos caminando, y el mover los brazos y las piernas de manera cruzada se coordina a partir del cerebelo. No pasa al cerebro porque, claro, no tenemos que pensar cómo tenemos que caminar y tal, sino que pasa de manera Automatiza, automática, sí. ¿no? Entonces, ahí en el cerebelo tenemos muchos automatismos de ese tipo, y algunos tienen que ver con la coordinación de esas extremidades, o de la columna, o de la estabilización, y otro tipo de cosas. Entonces, el hecho de que le estuviera llegando menos señal ahí parece que le estaba afectando de alguna manera. Entonces empezamos a hacer ejercicio moviendo la mandíbula para quitar ahí un poco de tensión, pero también para generar más estímulo. Y estuvimos probando hacia qué lado estimulaba y le tenía efectos beneficios, y a qué no. Y la mejora en cuanto a dolor y movilidad del hombro y la cadera fue espectacular. Fue algo que nos dejó asombrados a los dos. Bueno. Claro, no te lo esperas, ¿no? Son cosas así y tal. Que te digo que no es lo normal, pero hay veces que se Sí, sí, da, sí, sí. y por mecanismos diferentes de lo que uno piensa, porque hay veces que te dicen, no, porque el nervio aquí llega hasta aquí. No, bueno, todos los nervios están conectados, pero no es exactamente ese el mecanismo, es bastante más complejo. Pero es curioso, ¿no? Como hay veces, por eso también muchas veces, y lo comentaba en el libro, insisto en el sistema vestibular, están olvidados. Nosotros, si estamos continuamente con la cabeza a la misma altura, sin girar demasiado la cabeza, sin girarlo tampoco hacia los lados, sin cambiar de altura, sin dar vueltas, sin practicar cosas como el ritmo, que la gente pues baila, no canta, no tal. Entonces, o sea, lo que seas músico, bailarín o lo que sea, no practica ese tipo de cosas, sino cuando eres niño, se va atrofiando un poco todas esas habilidades que después utilizamos para otras cosas. Te voy a cortar aquí, Entonces, no me mates, pero es que... perdón. No, es que ya van casi 2 horas y nos va a cortar Instagram. Y claro, Vale. claro, es que te corta el directo, te manda un minuto antes un aviso, y claro, tampoco quiero que se quede así todo tal. Mira, así que vamos a aprovechar. Lo que voy a hacer es el sorteo. Voy a hacerlo en el ordenador, lo grabo con la pantalla y subo la historia. Creo que tú que también querías sortear algún ejemplar por tu parte. Sí, yo lo que quería eso, que tú querías sortear alguno, y digo, bueno, pues yo también pues pongo algunos libros, y así pues llega a más gente. Y bueno, también una cosita rápida, quería anunciar que esto es bastante reciente, que estaba hablando con la editorial para sacar otro libro un poquito más corto, un poquito más práctico, como un cuaderno de trabajo, que complementa un poco este libro, que se puede usar solo, pero que también, si ya tienes este libro, pues te va a ayudar a crear esos hábitos. Y bueno, creo que estamos todavía hablando del tema, pero creo pues que mira, sí. cuando lo lances hacemos segunda parte y aprovechamos para eso, que la gente lo conozca también. Y ahora vamos a hacer un sorteo de un ejemplar cada uno, lo grabo y lo subo. Bueno, tampoco quiero ahora ocupar tiempo el poco que nos quede con eso. Y nada, yo sobre todo agradecerte. Es que podemos estar aquí media tarde. Yo creo que Instagram nos quedamos sin batería antes de acabar, porque nos pasó cuando viniste a Vigo lo mismo. O sea, a las 4 de la mañana y seguíamos ahí hablando de temas. Esto es interminable y apasionante. Y nada, yo espero que os haya gustado. Simplemente tenía una pregunta, voy a dejar una chica, no quiero dejar sin responder. A una persona con 50, 60 años, pero que nunca ha hecho actividad física, que considera que como que ya es tarde para ella, o que ya no le da importancia, que igual, porque por cultura, salud y educación, no es lo mismo ahora nosotros que de gente que es mayor. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el argumento con el que tú dirías, con esto casi te convenzo seguro de que algo tienes que hacer o que empezar a hacer?
Hombre, es complicado, pero digo una cosa, yo casi todos mis clientes, el perfil era más o menos así y casi toda la gente que me ha escrito, que ha leído el libro, también el perfil es muy, muy, muy similar. Y la respuesta de todos era, pues yo pensaba que esto no era para mí y resulta que no hace falta ir al gimnasio y no sé qué, sino se puede hacer cosas en el día a día que a mí me resulten más agradables y que me permitan mejorar. Y al final he descubierto que moverme es necesario y que mejora mi salud y mi calidad de vida. Y que no hace falta grandes cosas de un día para otro. Y simplemente, pero es complicado convencer a la persona, hay que ver un poco. El libro yo creo que sí convence un poco en ese sentido, pero claro, son 200 páginas y no da tiempo ahora a resumirlo. Sí, no, al final lo que propones es muy sencillito, o sea, quiero decir, es que son cosas que tienen un impacto tan significativo ya en tren inferior, en todo tobillo, cadera y incluso a nivel lumbar, darle más movilidad a la cadera ya te va a impactar enormemente en tus problemas de espalda. Y luego, para la parte cervical, el hecho de colgarte, pasar más tiempo colgado, estirando todo lo que es la zona pectoral, dorsal, ganando ese rango de movimiento, y no tienes por qué empezar ya colgándote a lo brusco y como un chorizo, sino se basta con que empieces, como dices tú, pasar, tocar las puertas, levantar los brazos por encima de tu cabeza más a menudo, ya te va a aportar beneficios muy importantes y asistirte como todo progresivo. Es que no se nos Claro. vaya la olla a decir nunca he hecho una sentadilla y ahora me voy a echar 8 horas sentado, porque probablemente sobrecargues los tejidos cómo te sientas al día siguiente es que te hubieran dado una paliza. Pero un Claro. minuto y demás. El sorteo, deja un comentario ya, si quieres, mencionando a las personas en el post del perfil. Y sí, pero la gente quiere hacer piruetas en Instagram, pero no sabe lo básico para hacer piruetas, como dices. Es lo que Sí. llama la atención y es un poco a veces el problema que tenemos aquí en Instagram, es que lo simple no se valora y lo que tiene más impacto y el que hace las acrobacias del Circo del Sol, como se suele decir, es en plan yo quiero hacer eso, ya, pero eso que dices Claro. tú, llevas 15 Al final años. es el día a día. El día a Mm. día tiene un impacto muy grande. Y por eso también digo, bueno, ¿qué cosas podemos elegir? Por eso puse eso, que no, que son ejercicios o movimientos o cosas que otra gente también ha elegido, porque eh, tiene mucho impacto. Es lo que más impacto va a tener probablemente el caminar todos los días un poco, da igual cuánto, siempre un poquito más, siempre un poquito más, da igual que sea poco al principio. El sentarte más en el suelo, en posiciones un poco diferentes para que se mueva todo más, mucho más el tren inferior y demás movimientos variados, el elevar más los brazos, ponerlo en el marco de la puerta, colgarte de lado, colgarte una barra, una rama, lo que sea, todo eso, si lo haces poco a poco, esas tres cosas van a tener un impacto tan grande en la salud de todo tu tren superior, tu tren inferior y tu movimiento general, que te va a animar a moverte más, a probar más cosas, a experimentar más con otras cosas y es que simplemente con eso pues vale la pena. Bueno, pues nada, te doy las gracias enormes, Jorge. Es que no quiero que nos corten ahí a saco. Y nada, gracias por pasarte por aquí. Yo creo que les ha gustado. Iré subiendo de todas maneras fragmentos y tal, porque la gente 2 horas, ya sabes que como vamos de tiempo, todos loquísimos. Sí, sí. Y igual 2 horas dice, pues demasiado. Pero bueno, creo que hay un montón de fragmentos súper interesantes que les van a gustar. Y nada, gracias a todos los que pasaste por aquí a saludar, a vernos. Y ahora en un minuto hago el sorteo, lo subo y nada, y gracias Juanse, ya te digo, segunda parte casi seguro y vemos Sí, ese sí, sí. cuaderno de trabajo para que sea práctico. Y yo creo que se llevará una buena base teórica, aún así, el libro, en serio, el libro lo vais a entender si os gustó lo de la naranja, la metáfora, el libro es así, es como muy simple, incluso quiero que veáis lo del teclado en el libro, como lo explica, lo del mapa cerebral, que es impresionante, o sea, es que tiene metáforas muy buenas y vais a entender un montón de cosas que hasta ahora os costaba ahí conectar, y a mí también, o sea, cualquiera de nosotros. Pues nada, Juanje, un abrazo enorme y Oye, muchísimas gracias, me alegro muchísimo y sabes que siempre verte es un placer. pues nada, un saludo y un abrazo. Gracias a todos. Adiós.